que dentro de contados minutos iniciaremos este gran conversatorio sobre el quinto coloquio internacional, el rol de la educación superior en un Estado social de derecho. Entonces invitamos a cada uno de los presentes a ocupar su espacio preferencial para compartir dentro de contados minutos y comenzar este hermoso encuentro con este selecto público. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los girados y sonrisa con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cucuy se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un ser que sonriera bajo su velo, no sonríe más hermoso. Una vez más reiteramos las buenas tardes a este selecto público que concurren para compartir este hermoso encuentro denominado Quinto Coloquio Internacional, el rol de la educación superior en un Estado social de derecho. Tenemos invitados de lujo que nos acompañan en este espectacular encuentro. Vamos a destacar la participación y la presencia del doctor David Galeano Olivera y señora esposa, la doctora Sabina Núñez de Galeano, a quien le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Así también le damos el destaque al doctor José Manuel Silvero Arévalos, docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenido también con un caluroso y fuerte aplauso. Así también a la magíster Marisa Amaral Maciel, referente de la Universidad Jesuítica del Paraguay, a quien también le destacamos su presencia y le damos la bienvenida con un fuerte y caluroso aplauso. Al doctor José Fernando Duarte Penayo, presidente de la ANEAES, bienvenido también con un fuerte y caluroso aplauso. Así también tenemos la presencia de su excelencia, Monseñor Marcelo Benítez Martínez, obispo de la ciudad de Caazapá y comitiva. Con un caluroso aplauso le damos también la bienvenida en nuestro saludo. Así también le damos el destaque correspondiente al presbítero José del Rosario Fernández, cura párroco de la comunidad de Boquerón de la ciudad de Caazapá. Bienvenido con un fuerte aplauso. Y a cada uno de los referentes de las diversas instituciones que se encuentra presente para acompañar, compartir, disfrutar este hermoso encuentro que se denomina en el Estado social de derecho. Hoy más que nunca, la educación superior debe asumirse como un pilar esencial para la construcción de democracias sólidas, justas y participativas.
en un mundo marcado de cambios acelerados, desigualdades persistentes y desafíos globales. Nuestras instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar ciudadanos críticos, producir conocimiento pertinente y contribuir activamente al bienestar colectivo. Este coloquio se propone abrir un espacio plural, intercultural y profundamente académico, donde podamos analizar, debatir y construir nuevas miradas sobre la relación entre educación, política y sociedad. La presencia de cada uno de ustedes enriquece este encuentro y reafirma nuestro compromiso común con una educación superior inclusiva, ética y comprometida con los derechos humanos. Agradecemos al Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Juan Nepomuceno, por la organización de este hermoso evento, a los ponentes y a todos los participantes por hacer posible esta jornada. Que este espacio sea una oportunidad para fortalecer vínculos, generar nuevas ideas y reafirmar el valor de la educación como motor de la transformación social. Gracias. Bienvenido al quinto coloquio internacional Educación, Cultura y Política, con el tema Rol de la Educación Superior en el Estado Social de Derecho. En un Estado social de derecho, la educación constituye un derecho fundamental y un bien público, cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunidades, la justicia social y el desarrollo democrático. En este marco, la educación superior se convierte en un pilar estratégico para la formación de ciudadanos críticos, profesionales competentes y actores sociales capaces de contribuir al fortalecimiento institucional. El rol de la educación superior en el Estado social de derecho es esencial para garantizar la igualdad, la justicia social, el desarrollo sostenible y la democracia. Su misión no se limita a formar profesionales, sino a construir ciudadanía, producir conocimiento y promover una sociedad más ética, inclusiva y participativa. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del director regional del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, San Juan Nepomuceno, profesor doctor Javier Arévalos Morel. Vai se yo itepa. Se maite hijo ribeba papá bepe. Muy buenas tardes para todos y todas. Apreciados estudiantes, queridos compañeros docentes, instituciones invitadas, autoridades presentes, estimado Monseñor Marcelo y José del Rosario, Manuel, Marisa, mi saludo especial y mi gratitud siempre dice presente al doctor David Galeano. Nos honra siempre con su presencia. Y un saludo especial y una gratitud especial al doctor José Duarte Penayo,
que hoy también nos honra con su presencia. Y a todos los invitados, a los estudiantes de formación docente, los profesores de formación docente y de otras instituciones, invitados especiales. Es para mí un honor darle la más cordial bienvenida al quinto Coloquio Internacional de Educación, Cultura y Política, un espacio que hoy cumple su primer quinquenio de existencia. Un quinquenio de crecimiento y consolidación. 5 años de diálogo, pensamiento crítico y compromiso con una educación que transforme realidades y fortalezca nuestra democracia. El lema que nos convoca este año es el rol de la educación superior en el Estado Social de Derecho. No podría ser más oportuno. Vivimos tiempo en que las instituciones, los valores democráticos y la convivencia social necesitan ser reafirmados, defendidos y profundizados. Y es justamente la educación superior la que tiene la misión de formar ciudadanos capaces de pensar, capaz de proponer, construir y sobre todo capaz de exigir que garantice derechos, oportunidades y dignidad para todos. En este contexto, nuestra institución, profundamente vinculada a la lengua y a la cultura guaraní, reafirma su compromiso con una educación arraigada en la identidad, en los valores comunitarios, en la diversidad cultural y en el respeto a la dignidad humana. Creemos firmemente que no existe Estado Social de Derecho sin participación activa, sin ciudadanía crítica y sin una educación superior que ilumine caminos posibles. Este coloquio, que hoy alcanza su 5º año, es testimonio de una visión compartida: integrar el saber académico con el compromiso social, unir esfuerzos nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos y avanzar hacia un modelo educativo que fortalezca la justicia, la equidad y la cohesión social. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los ponentes, a los investigadores, docentes, estudiantes y autoridades que nos acompañan desde diversas instituciones y países. Su presencia engrandece este encuentro y confirma que la educación sigue siendo un puente que une pueblos, une culturas y sobre todo unen ideales. A lo largo de estos 2 días, tendremos la oportunidad de analizar, debatir y proyectar propuestas sobre el papel que desempeñan nuestras instituciones de educación superior en la construcción de sociedades más justas. Le invito a participar con un espíritu abierto, crítico y colaborativo. En nombre del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Juan Nepomuceno, y del comité organizador de este coloquio, declaro oficialmente inaugurado el 5º Coloquio Internacional de Educación, Cultura y Política, con el lema Rol de la Educación Superior en el Estado Social de Derecho. Ahuillebete Opababepe Peyujahuere. Muchas gracias a todos por su valiosa presencia. Así como menciona el director,
Este año llegamos al primer quinquenio del Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política, un evento académico y cultural de gran trascendencia, desarrollado en la ciudad de San Juan Nepomuceno y organizado por el prestigioso Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Juan Nepomuceno, institución referente en la promoción, enseñanza y fortalecimiento del idioma y la identidad cultural guaraní. Para tal efecto, invitamos al doctor José Manuel Silvero Arévalos para brindarnos un resumen del Coloquio Internacional en su primer quinquenio. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, maestra de Caru Yoaite. Hoy está yendo a la pizza una jevagina Mumurugui. Hoy curioso, hoy picuita, pepo ire. Hoy me llaman de umía pe ahí me hago ye. Jaguere Yanerendumico Carupe. Al mismo tiempo le doy las gracias a los amigos, ex compañeros de colegio y por supuesto a todas las autoridades presentes esta tarde. No voy a citar el nombre de cada uno de ellos, pero sí les quiero saludar de manera muy cordial y agradecerles a cada uno de ellos su presencia. Contarles cómo nace este sueño de organizar un coloquio internacional en una ciudad del interior del país. En primer lugar, con el profesor Javier Arévalos hemos discutido la necesidad de integrar educación, sociedad y cultura como un todo y que pudiera darnos un espacio para el debate y la discusión. Y al mismo tiempo, invitarle a nuestros colegas y amigos del extranjero para que participen. En el día de mañana vamos a escuchar una ponencia desde la Universidad de Buenos Aires de Argentina, un amigo nuestro, cineasta, director de una revista muy importante, Gabriel Muro, que va a estar compartiendo con nosotros una ponencia. Durante 5 años, como ustedes ya saben, hemos homenajeado a diferentes personalidades, hemos iniciado una reflexión sobre la pedagogía latinoamericana, hemos hablado de Paulo Freire, hemos invitado a varios especialistas que compartieron el año 1 con todos ustedes. El segundo año fue muy significativo porque hablamos los desafíos inherentes al cambio climático. Ya teníamos una preocupación acerca de todo lo que representa todos estos desafíos que tenemos. También tuvimos un invitado de lujo que nos acompañó desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. El tercer año hemos abordado el tema relacionado a, Javier, inteligencia artificial. Nosotros nos hemos adelantado inclusive a todas las universidades y a los institutos de educación superior, porque hace 3 años atrás ya estábamos debatiendo y discutiendo sobre inteligencia artificial, y un reconocido crítico, estudioso de las tecnologías disruptivas de la Universidad de Buenos Aires también nos acompañó en ese momento. Y el año pasado, en el 4.º año, hemos tratado el tema de la salud mental, ¿verdad?, como un elemento central y que juega un papel fundamental en las comunidades y por supuesto en la comunidad educativa. Nos acompañó en ese evento un especialista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Y este año, y el año antepasado le hicimos un homenaje a Indalecio Cardoso,
Y este año queremos hacerle un homenaje al concepto de Estado Social de Derecho, que nos parece fundamental como una fórmula que define el rol de una sociedad jurídicamente organizada. Orero ITI, Peimejahuereco Ape, Haru ITI, porque ya recó invitados de lujo. Yo le quiero agradecer especialmente al profesor David y al presidente de la NEAES, a José Duarte Penayo y a todo su equipo que le acompaña por visitarnos, y a todos los amigos, al amigo Limpio, que veo que está por allá, Yuna, Abo Limpio, Yuenago Abo, al ex intendente de San Juan, Orlando Rojas, gracias por acompañarnos, al ex director Nelson Mendoza, que también nos está acompañando esta tarde, y por supuesto, quiero darle las gracias a Vigo, con mucho orgullo, a mi amigo, al obispo Marcelo, compañero de lucha, pero de lucha victoriosa en defensa de nuestro hermoso Cerro Trescandú, y al país José y a todo su equipo que le acompaña, y a cada uno de ustedes, docentes, estudiantes, muchas gracias por venir. Son 5 años de un camino que ya tiene pasado, tiene presente y se proyecta hacia un futuro. Dentro de un abrir y cerrar de ojos seguramente vamos a llegar al segundo quinquenio, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, y quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando para que esto sea posible y a todas las instituciones que nos han apoyado. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para dar lectura a una resolución emanada de la Junta Departamental de Caazapá, la resolución número 1882/2025, por la cual se declara de interés educativo departamental el 5º Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política, a realizarse en la ciudad de San Juan Nepomuceno los días 27 y 28 de noviembre del corriente año. Uno de los considerandos expresa que la educación superior no es solo un medio de movilidad social, sino también un pilar para la consolidación de un Estado social de derecho, en la cual las garantías constitucionales, el acceso equitativo al conocimiento y la producción científica se articulen en favor del bien común. Por tanto, la Junta Departamental de Caazapá, reunida en plenaria, resuelve: artículo primero, declarar de interés educativo departamental el 5º Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política, a realizarse en la ciudad de San Juan Nepomuceno los días 27 y 28 del corriente año, cuyo tema central será Desafíos de la Educación Superior en el Paraguay. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda, cumplido, archivar. Firmado, abogada Neida Rosana Brizuela, secretaria parlamentaria, licenciado Wilson Dávalo González, presidente de la Junta Departamental. A continuación, para guiarnos este panel, contamos con la presencia de nuestra moderadora, la magíster Selmira Arévalos Morel, supervisora de educación de la ciudad de San Juan Nepomuceno, reconocida profesional en el ámbito de la educación y la investigación académica. Su experiencia en gestión educativa la posiciona como una guía idónea para facilitar el diálogo, asegurar la participación activa de los panelistas y promover un debate enriquecedor para todos los presentes. Les pedimos un cálido aplauso para dar la bienvenida a la magíster Selmira Arévalos Morel, quien nos acompañará en esta enriquecedora jornada académica. La educación superior desempeña un papel central en la preservación, valoración y transmisión del patrimonio cultural
de un país. En sociedades diversas y pluriculturales, el rescate cultural y la oralidad constituyen componentes esenciales para fortalecer la identidad colectiva, promover la interculturalidad y asegurar que el conocimiento tradicional siga formando parte del proceso educativo. El rescate cultural y la oralidad fortalecen tanto la herencia histórica como la formación académica y humana de los estudiantes. Al integrarlos, la educación superior contribuye a construir una ciudadanía plural, consciente y comprometida con la defensa del patrimonio cultural. Ñepununaite, oita ñanendive, Caraí, Tembicuayara, David Galeano Olivera, Boejara, Jamuacajara, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime. David Galeano Olivera, Ningo, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Moñepinujare, 1985, Jaupeguide y Muacajara, Caraí Galeano, Guaraní ñe'e, Jarecore Omba Po Memeba, Omuasai Memeba, Paraguaireco, Omuacá, Getatembiapo, Tajae, Ñomonguetaguazú, Amandaye, Biaguazú, Boesiri Guaraní Rejejape, Paraguaype, Oingetate Jape, Unape, Javeí Ombapo, Tembiapo Reje, Burubisacuerandive, David Galeano Olivera, Ojaí Getaranducá, Guaraní, Japaraguairecoreje, Upeisa Veí, Oñemboyopoi Chupeje Enviapore, Ñaneretame, Jaocape, Jae, Boejara, Universidad Nacional de Asunciónpe, Tembicuareca, Taperecocuá, Boejara Tee, Abacuatú, Tembiapoguiguá, Ñomonguetá, Jayejaí, Abarecocuá, Paraguayguá, Boejara, Abacuatú, Boejara, Putimboja, Ñomomarandú, Boesirú, Boguatajá, Aveí, Omboé, Ñecuatú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime, Upeixa Aveí, Ñetecuá, Ñeporá, Boecuacatú, Guaranirecó, Jajetabén Boepú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime. Coara Poraintepe, Oñeeta Ñandebe. La importancia del rescate cultural y la oralidad en la educación superior RG. Adelante. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta quinta edición del Coloquio Internacional. Vamos a escucharle al doctor David Galeano sobre la importancia del rescate cultural y la oralidad en la educación superior. El rescate cultural y la oralidad son fundamentales en la educación superior, ya que no solo enriquecen el proceso de aprendizaje, sino que también contribuyen a la formación integral de profesionales más conscientes, críticos y comprometidos con su contexto social y cultural. Baixapa, Bonaba. Muy buenas noches a todos. Eitreico, Arapeime Jagueres, Ape, Penendive, Pendapitepe, Yañomongueta Jangua. Ame Seche Maitei Joribeba, Boejaraguazú, profesor doctor José Fernando Duarte Penayo, como acaba Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Yecoabeba ANEAESPE,
ñane moirunja, yo ese yo hice un árabe tenye popeten barete pona. Doctor, muchas gracias. Del mismo modo, a nuestro querido director de la regional San Juan Nepomuceno, al profesor doctor Javier Arévalos Morel, por organizar en esta noche. Estamos celebrando un quinquenio, 5 años. Estamos lleva Peyaguatá, ñaño Monguetá, ya esa en yo estamba pete combo ñandere coja, ñanenetare jeguá. Entonces también para el querido doctor Javier Arévalos, un aplauso por esta organización de esta noche y de las ediciones anteriores. Quiero mencionarles a todos, le estaba diciendo recién acá la profesora Selmira, son 31 años de trabajo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní aquí en la ciudad de San Juan Nepomuceno. Recuerdo que en la primera ocasión que me tocó venir, teníamos todavía un duro camino de tierra roja que ya empezaba allí en el cruceño Mí, y muchas veces era complicado llegar allá. Sin embargo, han pasado tantos años, han pasado tantas personas, tantos seres humanos que se han acercado al Ateneo, que por muchos años fue la única institución que se dedicó a formar docentes y luego ya licenciados, y hoy gracias a esa gran posibilidad que todos tenemos, también la maestría en lengua guaraní. Ñande ape yajupi batebe ñane guaraní a ape peimeva peje sacua janguante baisa bajiarema hoy está ape oñe morandúa cue a umia ñe moñare hoy lleguina co ave. Tenemos entre los estudiantes de hoy, ya inclusive alumnos egresados, a hijos de egresados de aquella primera promoción. Eso es un hecho pero muy importante de destacar. La otra cuestión tan valiosa en esto es que no solamente fue beneficiada San Juan Nepomuceno como distrito, como ciudad, como centro de formación, sino que también en el entorno, acá Abaí, donde hay muchos estudiantes, hoy en día profesionales trabajando. El orgullo que tenemos es que todos nuestros egresados están trabajando en el ámbito de la educación. Así también Tabaí. Hablar de Tabaí también es una comunidad. Acá está el País José, el País José de Tabaí. Perdón, monseñor, no le mencioné al monseñor Marcelo, en fin, de todos los que estamos presentes acá. Pero el país sabe bien, inclusive escribió una obra que se llama Tabaí, mencionando un poco las características de su comunidad. Y Tabaí está a 50 kilómetros de acá. Estamos hablando de una comunidad también muy, puedo usar acá la palabra sufrida. Y ya de hecho, hablando mal y pronto, es como que normalizamos el hecho de decir ya estamos acostumbrados. Aunque no tendría que ser nunca eso, pero bueno, es parte de una realidad que le toca y le tocó en su momento a toda esta región del departamento de Cazapá. Asimismo, el caso también acá de General Morínigo. Son comunidades que tuvieron como centro más próximo para formarse aquí San Juan Nepomuceno, repito, desde el inicio, con la acción del profesor Javier y con el de todos los docentes que hoy en día están trabajando. Quiero, al cumplir 31 años de guía institucional ininterrumpida, también pedir un fuerte aplauso para todos los egresados, para los que están estudiando. El doctor está viniendo por primera vez, el doctor Duarte Penayo, y decía él, es la primera de varias que él se propone hacer. Pero yo tuve la oportunidad, doctor, en estos últimos tiempos de ver a tanta gente que inclusive llega acá, algunos de a pie, y hoy en día está muy de moda usar la moto. Pero acá en este grupo que tenemos hay varios que vienen, o que el año pasado y antepasado y varios años antes llegaron a venir de más de 50 kilómetros, que es Ipetimí. Es una comunidad donde viven los H, probablemente el último reducto de los H en el Paraguay. Son 600 personas. El Ateneo ha tenido la misión y por otra parte más que eso la satisfacción
de conceder becas a todos los hoy licenciados en antropología, algunos, antropología cultural guaraní paraguaya, doctor, y la otra licenciatura en guaraní, siendo ellos nativos H, acá de la región. Igual con miembros de comunidades Mbigá, guaraní, como por ejemplo la de Tarumá, por ejemplo, sí, claro. Y simplemente por recordar, queremos con esto también testimoniar algo que para nosotros es importante, lo difícil del traslado de la gente para venir a estudiar. No es lo mismo estar a veces en comunidades retiradas, que muchos de nosotros que tenemos la ventaja de estar allí por Asunción, por Fernando y salir y tener un ómnibus a cada segundo. Acá eso es casi complicado hasta hoy. Y bueno, y la otra cuestión que quería también en este caso destacar, ya hablando, y hago esta mención simplemente dentro de mi tema, porque como institución de educación superior que somos, hemos centrado nuestra acción permanente, constante, y hemos tratado de sistematizar todo lo que tiene que ver con la formación académica. Tenemos nuestros programas de cada asignatura dentro de una malla curricular, nuestros exámenes, nuestros trabajos prácticos, las asistencias, que siempre en este caso son controladas, las prácticas que les han, cada uno ha elegido una institución, han tenido sus profesores acompañantes en las prácticas, todo lo que normalmente en este caso corresponde al ámbito de la formación, sobre todo de docentes, que es la finalidad inicial más importante. Y la segunda función, en este caso finalidad, ha sido siempre la de la investigación. Nosotros a lo largo de estos 31 años acá en San Juan de Nepomuceno, y le preguntaba nada más a la profesora Selmira para simplemente tener la noción exacta, porque es lo mismo que hacemos a nivel nacional. Creo que somos la única institución en el Paraguay que se ha dedicado a rescatar la cultura oral. Ñandego paraguayo, ñanderecope, paraguayo, paraguaya, ñanderecope, ñañeve, muy getando jaicoaiba, con aitepebe, muy getando moñecoaiba. Todavía tenemos una parte de la población paraguaya analfabeta, o mucha de la gente con dificultades de entender el discurso en castellano, y eso ha sido parte de una lucha sistemática de tantos años, porque se desarrolle la alfabetización en la lengua materna, y a través de la lengua materna llegar a la segunda lengua. Muchos de estos materiales en poder de un niño, de una niña, probablemente son lecturas complicadas. Nos sacamos, ay, subecuera, oír es castellano, ve. Anga, ñambo asao, yajao, subecuera, guaranime, bebe, je sacan, subecuera. Oye, cuau, caseba, subecuera. La función que tiene un docente acá es doble, porque además de tener que desarrollar el contenido en lengua española, como que casi todo, por no decir todo, viene en castellano, la siguiente parte es que el alumno, la alumna entienda, y para eso ¿qué hacemos? Y hacemos la traducción. Somos como intérpretes y como traductores en simultáneo. A veces te enviapo, tú se te iba, se llama eguazú, iba. En ese sentido, a todos les quiero comentar, hemos rescatado historias de las ciudades donde trabajamos, de las compañías de donde son originarios nuestros estudiantes, historias de las escuelas, de los colegios, de las instituciones cívicas dentro de la comunidad, de la municipalidad, de las concejalías. Pero más allá de eso, rescatamos toda esa tradición cultural vinculada a lo que llamamos comúnmente la cultura folclórica. Hoy en día eso está en papel. Hoy en día eso es un logro muy importante, porque gran parte de esa conciencia colectiva oral del Paraguay hoy forman parte de las tesinas y de las tesis que han defendido nuestros egresados y nuestras egresadas. Ya están en el papel, ya están guardadas. Uno de los errores por tantos años fue menoscabar, si se quiere, discriminar toda esa cultura de la tradición oral del Paraguay. Yande ya haramos perpi bomboñe engañan de ñanduta ape japepe. Ya oyupe ya ñandera pisape ape sahabin ba ay categoría yehu ay categoría ñandere saray o hasate saraybe.
Tenemos, pero cientos y miles de los refranes de los ñenga paraguayos que han sido rescatados por nuestros egresados. Cosa que uno va a decir, ¿qué? Bueno, y allí está toda la tradición. Llego a me decente vos a Peter Sapina. No existe un ser más observador que el paraguayo. O mañana pipucó, mañana mombirí. Ne cuñare te macane caballo calecita. Va ese pero hay cual la caballo calecita te macaneja. A esa jagüen, da ya pungo. Ah, ibo pea o esa jagüen te inde. Anga ibe te imba ese a esa la moveda. Probablemente para mí hasta ahora ese ñenga no encontró en mi persona otro que le supere. Que dicen de arriero molde ahí cururuñembo ije. Amba eres la cururuñembo y por la cururungo y coñembo y jave. Apeamos a antoñembo y. A paraguayo y tiempo llegué más la mañana a la cururure. A pilla a la cururu. Pero ñembo y ya ves y vayete hija. Y vayete hija. A pepe a un bollo ya javisare. O joven teníamos y te paraguayre. A o ya jave javisare que era viste ahí. Da riro esa y yo Banco Nacional de Fomento no queje. A ella ima cojo esa la Banco Nacional de Fomento cuando y te ve allá esa y yo. Entonces esperamos yo ya llegué más las apisares. Entonces ese poder de observación se nota allí. ¿Qué otra cosa han rescatado nuestros alumnos? Los marcantes, los apodos. Boubio Yareco, Daiporio paraguayo es marcante. Y eso hoy está registrado. Tenemos un registro importante de, por ejemplo, los cuentos populares, más allá de que sean ciertos o no, forman parte de la vivencia nuestra, están hoy en el papel y están allí a disposición de cualquier investigador nacional o internacional que quiera enterarse de cómo somos los paraguayos. Los casos de Pobra, este tringo añemos no, boibio en la bombero de Jeguá, cuando ni catuvimos a la bombero coaco, ya cuya y coaba, ya ni amigo, caray pues haré pepe hasta meme. Bueno, eso tenemos nosotros. Los casos, por ejemplo, de Payé, o en la caso de Yacilla Teré, o en la caso de Luisón, mira Yareco Paité, oñemono on baitema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de esa cultura oral y del rescate y de la utilidad, de la importancia que eso tiene que tener la educación superior, yo creo que estos ejemplos pintan ya parte del trabajo y la importancia está porque estos elementos nos ayudan a interpretar quiénes somos, de dónde venimos. Más bañanderú, más bañandecimba, esa boicoja de cuera. Acá en la región, trabajos artesanales, pero muchísimos trabajos se han registrado en las tecinas. La gente fue junto al artesano, vio con él, tomó fotografías, hizo videos, transcribió el proceso de elaboración de una pieza artesanal. Eso forma parte de lo que a nosotros nos interesa como institución. ¿Qué más nos interesa? Voy, oigo, poetas populares, músicos. Voy, Bioñande, ya veré, mía, vendo y cuál es su escuela. Mono, oje, cobe, cue, acá se han recopilado biografías valiosas de héroes civiles, héroes culturales acá, de esta región del departamento de Caazapá. Allí radica nuestra segunda función, nuestra segunda misión, el cumplimiento de un segundo fin que tiene que ver con la investigación. Y por último, simplemente para cerrar la idea, lo que llamamos parte de esa actividad de extensión, que es lo que comentábamos recién. Tenemos la gran posibilidad de en alguna medida acercarnos a los dueños originales de esta región, a los dueños originales de la cultura y de la lengua guaraní. A los miembros de las comunidades tradicionales, a ese paraguayo humilde, modesto, a ese paraguayo trabajador, a ese paraguayo que está en su cocué, a ese que todavía tiene sus animales y que cuida. Y que de cada uno de esos elementos nosotros tuvimos la oportunidad de extraer toda esa serie de conocimientos y ponerlos, plasmarlos en el papel. No quiero dejar sin mencionar, dentro de lo que hace al folclore social, las fiestas patronales, de cuántas se han rescatado acá, de las fiestas de San Juan, que son
las más conocidas, las más populares, perdón, del Paraguay. Pero también con eso se han rescatado, por ejemplo, tradiciones que tienen que ver hasta con la muerte. Va a peñandeña morir la vaso ires la o manoa ataú wipe la icajón wipe oña moña sube oye y hay yujei ama ere donde la tuisamiéramos la icajón ere moi mantana tiene remudami pepe moi se tiene par goya porque entonces ya na beti pa uje porque los hospital la pa uje hubiera hasan buebe anianga ojo otros en diela manon vayan de algún otro entonces moi internacional la tiene si par goya beti o moi se tiene remuda apea movió se da jay kwai ya hasa pues antes veo niño te jaba ñande bebe y ya pues ari estaba evaporando y oye hace tengo en menen die pa habe va este a mía movi bio apea ñande ya se enseñan de ruñan de sí hoy kwa acá coriñande esto no está en los libros, estos no están en los libros, estos conocimientos, esas historias que se han rescatado acá hoy están en las tesinas de cada uno de nuestros egresados. Con esto solamente quiero exponer brevemente la importancia que tiene ese rescate cultural que, repito, hoy está documentado. Ya tenemos impreso y probablemente podemos decir que eso ya no va por ningún aspecto a desaparecer. Oima cuatiare o cuitama mitarusu mitamimio moñe llegue janguá hoy cua llegue janguá vamos barete llegue janguá peñandereco. Con esto quiero sencillamente exponer brevemente esto para que tengan ustedes la idea de a dónde apuntamos nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y en particular acá en la regional San Juan de Nepomuceno al promover este tipo de trabajos, donde la idea es rescatar las manifestaciones culturales de nuestro país y darle, en este caso, el formato académico que corresponde, porque se elaboran siguiendo las rigurosas reglas que en este caso están establecidas para las tesinas o para las tesis. Seguimos todo lo que normalmente se tiene que, en este caso, cumplir como requisito en la elaboración de estos trabajos. Aguille temas de BM Cherendu Jagueres, amoyo ayo ABM ko añandúa y ko bujarebe, ay mereje ko ABM da bitebe. Aguille más de BM. Continuando con esta magnífica exposición, vamos a aprovechar este espacio para la realización de la presentación del libro PCBOI, la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller en Paraguay, 1923-1928. Entre 1923 y 1928, Paraguay vivió una profunda intervención sanitaria impulsada por la Fundación Rockefeller, cuyo objetivo principal era combatir enfermedades endémicas como la anquilostomiasis, PCBOI, la malaria y otras afecciones que afectaban a vastos sectores de la población rural. La llegada de esta misión sanitaria representó un punto de inflexión en la historia de la salud pública nacional, generando cambios en la educación sanitaria, la infraestructura, la investigación epidemiológica y la formación profesional. La educación superior constituye uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional, más que un servicio o un conjunto de instituciones. Bueno, damos paso entonces a la presentación del libro PCBOI, la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller en Paraguay, 1923-1928. Bueno, este es un momento muy especial y más que congratulado estoy yo también por la gentileza del querido profesor doctor José Manuel Arévalos, por esta circunstancia de
pedirme unas palabras. Se añe imita me guaraní me ambos apetan te veja y tabaco ave voy a Duarte había uñe estas ese muy que minte opa vea añe me hago ave llegó a pona cuando este venio da ahí más voy bien de la pisao y coa pinandi pinandi te oigo ya cacua se amite que yutiru ave zapatón de guayo y pinandi te go pero ve vea na te tenía oír eso buku después se voy a Hanwa Aiko ve gemoi de vende después a pegar tu yupi mi ema ve llegó a jave de yopi sabe antes dejó voy a ve escuela ve ananerendaisa aote jamote ku va veterano do pitain de mejan de mengo hina bebe. Esa es una imagen muy tradicional, no de antes, todavía en muchos lugares vamos a encontrar a muchos niños que hoy todavía tienen ese gran problema de padecer de anquilostomiasis. Añan de ella va a subir llegó a dejarse se voy a peñan de llegó a llegar está y chagua hija hoy se voy pitán se voy tati se voy solitaria hay pucú vean da eviro regina ahí me tenían de la pisar así que tu a una cara a llegado a Gerardo Ramón Silva tengo orecoe tení pucú ponave se voy solitaria o no es que subí hay meteo yo caso a corazón así por el coánimo hay más pues se voy allá se voy con tu llave de coaje este pibe hasta que o no es que subí hablar de este tema para mí es parte de un tema fundamental también en la educación porque no solamente pasa por proveerles de insumos de libros, de cuadernos, de uniformes de darle un espacio en el cual pueda aprender, una sala de clase, pizarras, bolígrafos, etcétera, sino que pasa fundamentalmente por la salud, por la buena salud de la criatura o del joven que asiste a la escuela. Y en ese sentido, todos sabemos que el paraguayo tuvo y tiene, dentro de todo también, una serie de conocimientos tradicionales, de eso que estábamos hablando recién. Y yo sé que acá, inclusive en otros lugares, hubo gente que hizo una investigación sobre el famoso este huella y purú a veces o illa y tijangua allá peaje y paite mañana debe ponjan barete y navea a pea o iñan de la pisar y purú a coan este bebé peaje y ponjajina se mandó a sellarije y mira hace por época por temporada ya y mira hace o esa ya es una pesa y meja va a ir de mitad y esa y yo se va a ir en biú ese hace peágina mitad y esa y yo se va a ir en biú y por qué y cuál era el tratamiento inmediato de ella pijare caruja pijare anda usego sabe antes se no pan famoso de tipo sajún allá añandú se le tereja pegó de yurupe a poner mocón baitebe namo cosega eso es parte del conocimiento popular que tiene el paraguayo en el intento de acabar con esa patología que implica en este caso la anquilostomiasis. Otro que seguramente muchos de ustedes conocen es el famoso mamón la semilla del mamón que la gente consume y efectivamente ayuda en este caso a eliminar seguramente lo que llamamos comúnmente como anquilostomas o COI. Entonces, creo que esta es una pintura así muy general, pero me gustaría que en este caso el autor del libro se refiera a lo que concretamente él llegó a rescatar. Recuerdo que fácilmente son 5 años, José Manuel, él me decía, tengo una serie de informaciones muy importantes, estoy buscando información, tuve acceso a la Fundación Rockefeller y a partir de esto vamos a ver a dónde puedo llegar con esta investigación. Y le llevó muchísimo tiempo y hoy tenemos ante nosotros un libro que es un producto de una alta y rigurosa investigación que le tocó hacer acá al doctor José Manuel Silvero Arévalo. Así es que quiero cederle la palabra, en este caso al doctor José Duarte Penayo y para que después finalmente el doctor también José Manuel Silvero diga sus palabras. Doctor.
Muchas gracias profesor, un saludo especial a todos los presentes. Es realmente para mí un enorme honor y alegría estar hoy aquí en San Juan Nepomuceno, es cierto, es la primera vez que estoy en este hermoso lugar, pero va a ser la primera de muchas. Agradecerle por la invitación a mi amigo y colega y compañero de trabajo José Manuel Silvero, autor del libro Juicio Hoy, a todos los presentes, al monseñor, al profesor Arévalos, a todos los organizadores del Ateneo, a David. También acá veo el banner de la Universidad Jesuita, donde tengo también el alto honor de ser docente. Y bueno, yo estoy aquí en representación de la ANEAES, vamos a hablar un poco más de eso después. Quiero, en primer lugar, felicitar al profesor, al doctor Silvero, por este trabajo de investigación. Investigar en Paraguay no es una tarea fácil. Tenemos muchos desafíos todavía para producir conocimiento. Y este libro es una contribución enorme a la historia, al conocimiento de la historia de nuestro país. Es una contribución que explora una época poco estudiada a profundidad en el Paraguay. Paraguay tiene además de que tenemos luego escasez de producción en ciencias sociales, historia y humanidades, la gran producción, que hay, tanto por autores nacionales como extranjeros, siempre se ha centrado desde el estronismo y la democracia en general. Y el profesor Silvero explora un momento anterior en el corte temporal que hace y la época de la misión Rockefeller. Y el libro deja una tensión, yo siempre le digo a mano, una tensión que yo les invito a leer el libro porque es interesante ver eso. Porque deja un saldo trágico, si se quiere. La tragedia es aquello que muchas veces no tiene solución, que nos conduce a un callejón sin salida y que parece no tener manera de encontrarle la vuelta para dar un final feliz. Y el libro, pues hoy, además de la cuestión sanitaria, toca una cuestión fundamental en la historia del Paraguay, que ante deficiencias estructurales del Estado, de la intervención pública, es la cooperación internacional la que muchas veces vino a suplir eso. Conocemos mejor eso desde el gobierno del régimen de Stroessner, pero conocemos poco antes. Y este libro restituye y reconstruye una intervención muy fuerte de la cooperación internacional, que supuso una modernización, es cierto, muy importante en el área sanitaria, pero también tuvo su saldo trágico en la experimentación con vidas humanas, que está narrado de manera documentado, no narrado, para ser rigurosos, documentado, la manera en que la vida humana fue objeto de experimentación técnica y científica, algo que forma parte de la historia misma de la ciencia moderna, pero que poco sabemos de su expresión en Paraguay. Y el trabajo de Manu reconstruye esa tensión entre modernización y fundación de las primeras instituciones sanitarias, como bien decía el profesor David, y el saldo trágico de que eso conllevó la experimentación y la muerte trágica de muchos niños paraguayos. Y una tercera tesis, que es la más subrepticia, la más implícita, pero que está en el libro sugerido y en entrevistas que dio sobre el libro Manu, que probablemente sin esta campaña no hubiéramos podido tener la victoria militar en la Guerra del Chaco, porque en la Guerra del Chaco tuvimos una victoria militar.
y luego tuvimos una capitulación diplomática, al menos desde mi punto de vista. Y el libro, al sugerir eso, abre nuevas líneas de investigación, mano. Porque el estado de indefensión, por más de que exista un contrarrelato histórico que muestre que el Paraguay se venía armando y compró, creo, algunas cañoneras, el estado de indefensión del Paraguay en la guerra del Chaco está bien narrado por su conductor victorioso, el mariscal Estigarribia, en sus memorias, donde se explica y se sugiere que el pueblo paraguayo lo que tenía era su voluntad, su coraje y su cuerpo para pelear. Entonces ahí entendemos mejor aún el valor de un libro que básicamente explica que sin esta campaña sanitaria, eso que fue vital, la valentía, la coraje, la corporalidad, ¿verdad, hermano? Nosotros estudiamos, que somos aficionados a la filosofía, muchas veces dejamos de lado la corporalidad. No hubiera sido posible en el área de combate. Entonces yo simplemente quiero felicitar por este libro que pone a la investigación en ciencias sociales, en historia, en los más altos estándares internacionales, y celebrar que estemos reunidos aquí hoy en esta noche ya en San Juan, con veo tantos jóvenes, familias, padres de familias, y eso es muy importante porque hay un espíritu de comunidad que se congrega acá. Y muestra y desmiente la idea de que en el Paraguay no existe una sociedad, diría clastre, ¿verdad?, por fuera del Estado. Por más que acá está la presencia modesta pero fuerte del Estado de Conaneaes, ¿verdad? Pero es la sociedad civil organizada la que se reúne, la que organiza estos coloquios, la que invita a ponentes extranjeros, la que tiene sed de conocimiento. Y desmiente la idea de que en el Paraguay a nadie le interesa el conocimiento. Aquí en San Juan, en el Paraguay más profundo, está reunida gente que quiere conocer, que quiere saber más sobre su país. Entonces es digno de celebrar este libro y digno de reconocer la labor del profesor que viene trabajando por la comunidad, no solamente produciendo conocimiento, sino, yo sé y me consta, defendiendo, conectándose con la comunidad para la defensa de todo lo que es de interés local, departamental y que tiene que ver con los recursos naturales de este departamento. Felicitaciones, Manu, que siga tu producción, que siga tu compromiso con la gente, que siga tu compromiso con el departamento de Cazapá y con la ciudad, futura capital, creo, ¿verdad? San Juan Nepomuceno. Gracias. Ahí ganaste un punto. Manu, unas palabras. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer tanto al profesor David como al doctor José por estas consideraciones. Alguien dijo alguna vez que cuando uno termina la última página de un libro, ese texto ya no le pertenece. Ya soltaste. Ya queda a criterio de los demás evaluar, criticar, seguir trabajando. Y yo les quiero contar brevemente, porque después viene el plato central de la noche, que es la conferencia del doctor José. Brevemente les quiero contar por qué un sanjuanino, en un momento dado de su vida académica profesional, se preocupa por el PCBOI. Pero antes le quiero contar que durante 5 años, en algún momento de la jornada de investigación en la semana, me he imaginado en más de una ocasión presentar el libro en San Juan Nepomuceno con ustedes. Y quizás ese hecho de imaginar que se
podía terminar el libro, porque uno cuando empieza un trabajo tiene un esquema. Tiene un esquema y luego tiene un montón de documentos que hay que encastrar, que hay que analizar, que hay que revisar. Y la tarea es solitaria y agotadora. No me estoy quejando. Y te vienen muchas preguntas, y una de esas preguntas es si vale la pena, siendo investigador de la Universidad Nacional de Asunción, categorizado por el Sistema Nacional de Investigación, investigar sobre el PCBOI. Y les puedo decir que desde el primer momento hasta hoy, cada minuto, cada segundo valió la pena. Sobre todo cuando recibí el archivo de la Fundación Rockefeller y he visto la lista de muertos, de niños menores de edad, de 2 años, de 3 años, de 5 años, que murieron por los experimentos realizados en la República del Paraguay en aquel entonces. Cuando cae en mis manos ese informe, ese archivo, yo no lo podía creer, porque yo me formé afuera, en una buena universidad, y a mí me enseñaron que la experimentación con los seres humanos se había dado en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A mí me enseñaron y me dijeron que eso derivó luego en un proceso, en el proceso de Nuremberg, en Alemania, y a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo, nadie me contó que los hijos de paraguayos y paraguayas habían sido sometidos a experimentos para medir dosis de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio en el orfanato de Asunción, en el asilo de Asunción, en la Policía Nacional. Eso nadie me enseñó. Cuando llegaron los archivos, cuando llegaron los nombres y llegaron las fotografías de esos niños, en el libro ustedes van a encontrar imágenes que son reales y que están documentadas, que la Fundación tiene un archivo enorme de imágenes de este pueblo que es nuestro. Y ahí me costó seguir el trabajo. Y pensé en las mamás, en los hermanos, en los papás de esos niños que literalmente murieron intoxicados, asesinados, en un contexto de, por supuesto, de campaña sanitaria refrendada por un gobierno o por varios gobiernos, porque tuvo varias etapas, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido al recibir los cuerpitos de esos niños? Como dijo José, en un estado que históricamente le ha olvidado a su gente, que históricamente le ha dado la espalda a su pueblo. Entonces, la primera gran cooperación internacional, así como lo dijo José, se da en este contexto. Y ustedes van a encontrar acá documentación, relatos, imágenes, van a encontrar datos de archivos. Cada idea, cada afirmación, cada juicio de valor de este libro tiene un correlato documental. Yo no he inventado absolutamente nada. Lo que hice fue gestionar un cúmulo de información e intentar al mismo tiempo contarle a mi pueblo que aquí se han cometido abusos con seres humanos. Por un lado. Y por el otro lado también reivindico la gran labor de lo que fue la Fundación Rockefeller, porque construyeron más de 100.000 letrinas a nivel país.
llevaron adelante medicación a 800.000 personas, pero al mismo tiempo levantaron un censo paralelo porque el Paraguay no tenía en aquel entonces, y si tenía era deficitario, y los americanos sabían. En un contexto prebélico, levantar un censo es muy llamativo, pero al mismo tiempo llevaron adelante una campaña de concientización a nivel país y de capacitación que en términos de historia de la ciencia en Paraguay es la primera experiencia que se dio en el Paraguay de lo que llamamos extensión del conocimiento, o en todo caso llevar la ciencia a las comunidades, a las escuelas, las iglesias, a las comunidades más alejadas. La Fundación Rockefeller organizaba reuniones y lo hacían en español y en guaraní. Pero se dieron cuenta que con el español no iban a lograr su cometido. Y finalmente les quiero comentar que a este libro le antecede otro que se llama Sociedad, Cuerpo y Civilización, que de alguna forma, como ya dije, le antecede a PCBOI. Y decirles que como campesino, como casapeño, como sanjuanino, me siento sumamente orgulloso por poder presentar hoy este libro, que no es un libro de héroes, ojo, no es un libro de héroes que ha ganado batallas, que ha ganado preseas, pero sí es un libro de heroínas, de madres que tuvieron que caminar kilómetros para llevar a sus niños para que encuentren esa medicación que en aquel entonces era importante. Hubo un tiempo en que PCBOI estaba en boca de todos, así como hoy la inteligencia artificial está en boca de todos. PCBOI era una enfermedad brutal que le dejaba sin ganas de trabajar a gran parte de la población paraguaya. Se intentó en el año 2017 una gran campaña, fracasó. Se intentó en el año 1920, fracasó. Y en el año 1923, por medio de un gran convenio, llega a la Fundación Rockefeller y trabaja hasta el año 28. Pero la Fundación Rockefeller tenía que seguir el contrato, pero le echaron. Le echaron en un contexto de mucha tensión, de problemas ya, porque la guerra se estaba avecinando. Si nosotros no conocemos el pasado, no hablo del pasado glorioso, sino de ese pasado sufriente, probablemente no vamos a poder entender muchos de los esfuerzos, tanto institucionales como comunitarios, por encontrar eso que llamamos dignidad. Ustedes miran, el Estado Social de Derecho se funda en la dignidad de la persona. Un concepto filosófico profundamente personalista, en el buen sentido del término. Y este libro tiene la intención de mostrar que a pesar de una situación de mucha dificultad, existieron hombres y mujeres que pelearon por la dignidad de un pueblo, por la dignidad de las personas, y espero que lo lean, espero que critiquen el libro, espero que encuentren elementos que abra otras investigaciones. Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo, yo no escribí el libro para que ustedes estén de acuerdo conmigo. No se escribe un libro para encontrar adeptos, se escribe un libro para empezar a discutir, a debatir y corroborar si es cierto o no es cierto. Mi premisa es que la Fundación Rockefeller ha hecho un gran trabajo, pero al mismo tiempo ha probado sustancias venenosas en niños del Paraguay
que ha significado intoxicación y muerte, y que nunca se ha abierto ningún proceso alguno, nunca. Entonces el libro está ahí, y como les dije, cuando yo escribí la última página ya sabía que ese libro ya no me pertenecía, le pertenece a aquel que quisiera leerlo y criticarlo sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, por permitirnos conocer esta parte de nuestra historia, que realmente como paraguayos no estamos en conocimiento. Muy bien, a continuación, la educación superior en Paraguay constituye uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional. Más que un servicio o un conjunto de instituciones, representa un bien público esencial cuyo fortalecimiento debe ser concebido como una política de Estado sostenida, inclusiva y orientada al bienestar colectivo. En un escenario global caracterizado por la innovación permanente, la transformación digital y la creciente demanda de competencias profesionales, el país necesita sistemas universitarios robustos, democráticos y orientados al desarrollo humano. Afirmar que la educación superior en Paraguay es una cuestión de Estado significa asumir que su fortalecimiento no es opcional, sino indispensable para garantizar el desarrollo humano, la equidad, la justicia social y la soberanía nacional. Invertir en educación superior es asegurar un país más competitivo, más democrático y más consciente de su identidad. Es apostar por un futuro en el que el conocimiento, la ciencia y la cultura sean las bases de un Paraguay inclusivo y sostenible. Con nosotros, José Fernando Duarte Penayo, presidente de la ANEAIS, con la presentación del segundo tema del día, la educación superior en Paraguay, una cuestión de Estado. José Fernando Duarte Penayo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. También es licenciado en Filosofía por la Universidad de París. Tiene un magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de París. Posee un doctorado en Filosofía por la Universidad de París. Es docente e investigador en distintas instituciones. Fue director académico del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Ha participado activamente en procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior y ha expresado su compromiso con la transparencia, la innovación y la rigurosidad en los procesos de acreditación. Fue nombrado presidente del Consejo Directivo de la ANEAIS para el periodo 2025-2026. Entre sus prioridades están mantener políticas de acreditación con proyección internacional, garantizar la transparencia en los procesos y fortalecer la calidad de la educación superior. Ha promovido la creación de una escuela de formación de evaluadores académicos para alinearse con estándares internacionales. José Fernando Duarte Penayo, con ustedes. Bienvenido, doctor José Fernando Duarte, a San Juan Nepomuceno. Esperemos considere esto una primera visita de tantos que vendrán después, porque su presencia marcará un hito en la historia de esta comunidad. Escucharle a usted hablar de educación superior será de vital importancia para todos los presentes y para quienes formamos parte de esta parte de nuestro país. Muchas gracias por haber dicho sí. Luego, perdón, doctor.
sería importante que vayamos anotando los temas o los puntos que quisiéramos posterior a la exposición del doctor para generar un momento de debate, un momento de compartir conocimientos y experiencias con los dos expositores, tanto con el doctor David Galeano como también con el doctor José Fernando Duarte. No sé si se escucha, ahí estamos. Muchas gracias, me voy a parar también acá como el profesor David. De vuelta agradecer por la invitación y reiterar que es una inmensa alegría estar aquí junto con ustedes. Un saludo especial de vuelta a todas las autoridades. Es un enorme placer estar en San Juan Nepomuceno. Espero que los amigos de Cazapá no se hayan enojado por lo que dije antes, pero es lo que me dijeron, ¿verdad? Que esta va a ser la próxima capital, que es la ciudad ya más poblada y más activa y productiva del departamento, así que éxitos en ese emprendimiento. No sé si es verdad, pero me han dicho eso y yo les deseo el mayor de los éxitos. También quiero de vuelta resaltar la organización del evento. No es fácil organizar un evento, gestionarlo, a los organizadores, a todos los que están todos los que han trabajado en esta organización, y agradecerles en primer lugar a la presencia de cada uno de ustedes en esta noche, ¿verdad? Y el interés de participar en un evento cultural, en un evento de reflexión sobre la educación, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa en un día como hoy, ¿verdad? Quiero expresarles mi verdadera gratitud por escucharnos. Y también decir que es un lujo compartir el escenario con el profesor David, con el director Arévalo, con Manu. Soy consciente del gran trabajo que vienen haciendo estas dos instituciones que acompañan este evento. El Ateneo, que es la primera institución de educación superior que puso sus pies en la historia de este departamento, en un contexto donde el olvido de este departamento era aún mayor. Fueron estos hombres quienes dieron ese acto de valentía y coraje y de servicio y amor a la patria y emprendieron este camino, ¿verdad? Y felicitarles por eso. El Paraguay necesita personas como ustedes que con hechos, no con promesas, no con lindos discursos. Hoy creo que ya ni siquiera a veces hay lindos discursos, ¿verdad? Pero con hechos puedan tener un testimonio de vida y un servicio a la comunidad. Yo les quiero felicitar en este día a las autoridades del Ateneo y también a la Universidad Jesuita, recientemente conformada universidad, al ICEF, del que formo parte como docente, que me abrió las puertas para enseñar filosofía. No hay muchos espacios para enseñar filosofía en Paraguay. Estoy muy agradecido con el ICEF por eso, por la flexibilidad que siempre tienen conmigo, ahora que soy autoridad. Y el tema que me convocan es un tema muy amplio, ¿verdad? Yo voy a tratar de acotarme porque o si no tengo la tentación de irme por las ramas y terminar hablando. Tampoco me pusieron límite de tiempo, ¿verdad? Eso es un peligro. Entonces, yo quiero reiterar algunos puntos centrales en los que vengo desarrollando, y si tengo la suerte y la fuerza de mi amigo Manu, espero plasmar en algún momento en algún libro. Y tiene que ver con el proceso histórico de la educación en el Paraguay, y sobre todo de la educación superior. La historia de la educación superior en Paraguay es una historia relativamente corta en comparación a la historia de la educación en el mundo. El origen de las universidades no son una invención de la modernidad. Muchas veces no olvidamos eso. La modernidad, que es el periodo que inicia, donde se desarrolla el mercado, la ciencia moderna, las industrias, que está ligado a la colonización, que sienta sus bases.
La universidad es anterior a ese periodo. La universidad es una institución de la tan criticada, a veces difamada, a mi juicio, como lo dice Jacques Le Goff, gran historiador, Edad Media. La universidad surge en el siglo X, en el siglo XI, las primeras universidades. Yo tuve el privilegio de estudiar en una de las primeras universidades de esa época, ¿verdad? La Escuela Teológica de París, luego convertida en Universidad Sorbonne. Y esa historia es larga, la historia de la universidad. La universidad en sus inicios tuvo una estructura muy similar a la sociedad feudal, por eso es corporativa. Tiene estamento docente, estamento de profesores, docentes, alumnos, administrativos, graduados, porque la sociedad feudal era una sociedad estamentaria. Después la modernidad reconfiguró la universidad y surgieron los modelos nuevos de universidades. La famosa Universidad Napoleónica posterior a la Revolución Francesa fue una universidad que buscó formar a los profesionales que iban a servir a ese nuevo Estado que nacía producto de la Revolución Francesa. El modelo alemán, el famoso modelo humboldtiano, fue un modelo más orientado a la docencia e investigación, a la producción de conocimiento. Estados Unidos siguió un camino intermedio y en América Latina el evento quizás más importante fue el de la Reforma universitaria, el cordobazo en Córdoba. Y en Paraguay nosotros vamos a tener nuestra primera universidad recién en el fines del siglo XIX, cuando en América Latina ya existía la Universidad de San Marcos, la Universidad de Córdoba, donde estudió nuestro gran padre de la independencia, el doctor Francia, y muchos otros. Sin embargo, Paraguay tiene su primera universidad recién en el siglo XIX. En el año 1889, si no me equivoco, la fundación de la Universidad Nacional de Asunción. Recién en 1960 tenemos la segunda universidad, la Universidad Católica, por decisión y decreto del Poder Ejecutivo. En esa época el Poder Legislativo no tenía intervención en estas cuestiones. En ese lapso, como dice Domingo Rivarola en un libro muy importante sobre la historia de la educación, hubo periodos diferentes. La Universidad Nacional, que formó a la generación del 900, donde tuvimos grandes pensadores intelectuales, Cecilio Báez, Oleari, Ignacio Apane, Manuel Domínguez y varios otros. Era una universidad a comienzos del siglo XX para élites, no en el sentido negativo de la palabra, sino que la universidad buscaba formar a los dirigentes, a los cuadros dirigentes, a los que iban a gestionar el Estado y los sectores más importantes de la sociedad. Era una universidad que empezaba y que tenía su centro en la capital del Paraguay y alguna que otra filial que fue creando, pero la universidad era de élite y para asuncenos. Para la Universidad Nacional de Asunción y para la educación superior de inicio del siglo XX, el interior no jugaba un papel, veníamos de una guerra de devastación, de un genocidio. Y se concentraba en Asunción la vida universitaria. Hasta los años 70 incluso, todavía el título de bachiller era un título habilitante de la profesión. Por ahí viene el bachiller letrado, ¿verdad? Esto puede explicar mejor acá el profesor David. La masificación, o sea, el acceso, que cada vez más gente se interese y ingrese al sistema de la educación superior, a las universidades, comienza cuando el Paraguay se empieza a modernizar, cuando el mercado comienza a crecer y cuando empieza a haber una demanda por nuevas cualificaciones, nuevas competencias, habilidades, destrezas. Eso va a explotar el proceso de masificación, de que haya muchas universidades, va a empezar su proceso en la década del 90. Si bien todo el siglo XX vio crecer filiales en el interior de la Universidad Nacional de Asunción, es la década del 90 donde se van a crear las primeras universidades nacionales del interior
la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Pilar, y sobre todo se van a crear muchas universidades privadas. No tanto en la década del 90, sino a partir de la Ley 2425, más conocida como Ley Marcos. En el año 2006, lo que esa ley hace es facilitar la creación, y ahí se viene una explosión de universidades privadas en todo el país. 70% de las universidades e institutos de educación superior prácticamente se crean bajo ese marco normativo. Y muchas veces esa expansión fuerte, esa creación de tantas universidades privadas, sin planificación y sin una visión de Estado, se desarrolló en base a la lógica pura y en el peor sentido del mercado. Porque tampoco yo creo que el mercado de por sí sea una institución mala. El mercado tiene que estar bien regulado. Tiene que tener una regulación correcta que siempre garantice los derechos fundamentales que están en los principios de nuestra Constitución, que define, como bien dice el título, como Estado social de derecho. Y a la educación, en primer lugar, como un bien público, no como un servicio con fines de lucro. Pero en la segunda década, en la primera década del 2000 se produce esa expansión descontrolada, y eso hace que la situación sea tal que se requieran organismos reguladores que hagan un control de calidad y también establezcan regímenes más claros de habilitación de carreras de creación. Mucha gente dice, y es un lugar común, que el paso del régimen de Stroessner a la democratización y la apertura democrática fue un paso donde el poder ejecutivo cedió mucho poder al poder legislativo. La Constitución del 92 es menos presidencialista que la Constitución del 67. El Ejecutivo perdió muchas prerrogativas en la Constitución del 92. Pero poco se estudió cómo ese cambio, esa transferencia de poder, sin hacer juicio de valor, cómo esa transferencia de poder también impactó en la educación superior. Las universidades se creaban antes por resolución por decreto del Poder Ejecutivo, y con la Constitución del 92 las universidades e instituciones de educación superior se crean por ley. ¿Qué significa que se crea por ley? Significa que decide el Congreso, significa que decide el sistema de partidos de representación, significa que ya hay muchos más actores involucrados en la creación de nuevas instituciones y que pueden haber intereses particulares muchas veces en la expansión de las ofertas. ¿Qué es lo que ocurrió, verdad? Si la educación superior de inicios del siglo XX y fines del siglo XIX era una educación para pocos, pero de mayor calidad, llegamos a un punto en el que tenemos una educación para muchos, para cada vez más gente, pero con menor calidad. Nuestro desafío como Estado es salir de esa falsa oposición. Nosotros tenemos que atrevernos a soñar con una educación superior que ni sea de calidad, pero solo para pocos, y que tampoco sea masiva y para muchos, pero sin calidad. Tenemos que ir hacia un proceso gradual de mejora continua, como dice nuestra política en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, de modo a que las diferentes instituciones de educación superior vayan avanzando. Pero tampoco podemos ser poco realistas y pedir de un día para otro estándares del primer mundo cuando nuestra educación superior tiene apenas, en términos de expansión a todo el país, 30 años. Porque antes de la democracia la educación superior era una cuestión de Azuceno. ¿Para qué nos vamos a negar? Ahí en Villarrica, y después ahí terminaba, algunas filiales en el interior. Es el proceso de democratización
con sus falencias, con sus deudas todavía grandes, el que hizo progresivamente que departamentos como el Cazapá y ciudad como San Juan de Nepomuceno puedan empezar a tener no solamente instituciones de educación del nivel básico y medio, sino también instituciones de educación superior. Y es el heroísmo de acá los compañeros que empezaron, los pioneros que empezaron a dar este paso. Pero es el proceso de democratización el que los dio. Y por eso nosotros tenemos que cuidar este proceso democrático. Porque puede tener sus falencias, y tiene sus falencias. Nadie que hable en serio puede decir que nosotros vivimos en un país con las cosas resueltas. O en un país, como suele decir, criticar la prensa cuando queremos hablar nosotros las autoridades de las cosas que están bien en un país de las maravillas. No, nadie vive en un país de las maravillas. Pero hay un proceso, las cosas tienen un proceso, no se dan del día a la noche. Ningún modelo de educación superior en el mundo se construyó de la noche a la mañana. Ni el modelo humboldtiano, ni el modelo napoleónico, ni las nuevas instituciones hoy que están repensando toda su dinámica en términos de formación, se construyeron de la noche a la mañana. Es cierto que tenemos hoy una época donde la velocidad ocupa un nuevo rol. Es cierto que nuestro presente es un presente donde la paciencia, la contemplación, pareciera que ya no tienen, el aburrimiento, parecieran que ya no tienen lugar. Y eso es un problema, pero también es una oportunidad. Nosotros en la NEAE somos una institución pequeña en número de funcionarios, pero que busca innovar permanentemente, y una de las cosas que estamos haciendo este año es pensar fuertemente cómo la inteligencia artificial puede impulsarnos a optimizar procesos. Nosotros no creemos en las excusas. Yo estaba como director académico en el CONES, y en el CONES se decía, tenemos poco presupuesto, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Solamente tenemos $2 millones y tenemos funciones que nos obligan a vigilar el país. Llegué a la NEAES y el discurso que regía la NEAES también desde su creación. La NEAES se crea en el año 2003 como ley. La NEAES es una institución, no todos conocen, yo sé que no es una institución de las más conocidas, pero lo que hace es ver cómo las universidades y carreras están implementando en términos de calidad lo que el CONES habilitó. Nosotros evaluamos la calidad, la implementación de la calidad. Y yo llegué a la NEAES y la excusa es, la NEAES no tiene presupuesto, la NEAES no tiene plata, la NEAES es una institución pequeña y tiene que evaluar la calidad de las carreras y no tenemos capacidad de cobertura, solo podemos evaluar 100 carreras al año, porque somos una institución pequeña, somos una institución que tiene límites. Ese era el discurso oficial, y la NEAES evaluaba 100, 150, creo que su récord fue 190. Y gracias a el equipo técnico que tiene la NEAES, porque hay que decir, eso es un gran equipo. Yo apenas soy un vocero y articulador con el apoyo acá de Mano y de los demás integrantes del consejo directivo. Nosotros dijimos, nosotros ya no podemos tener ese discurso. Nosotros tenemos que dar solución al sistema. Nosotros tenemos que ver la manera de que la NEAES se expanda en su capacidad de evaluación. ¿Y qué hicimos? Llegamos y tomamos decisiones claras. Decisiones claras. Y no crean que esto no está conectado con todo lo que decía la historia previa, porque la historia previa de masificación es la que genera la necesidad de estas decisiones. Nosotros tomamos la primera decisión que tomamos. Señores, a partir de ahora, la NEAES va a transmitir en vivo sus sesiones. Y la ciudadanía va a poder ver la cara de los consejeros. Antes de esa decisión, todos los involucrados en el mundo de la educación superior, estudiantes, padres de familias, docentes, no conocían la cara de los consejeros. Y la NEAES era una caja negra. Porque
Nadie sabía qué hacía y cómo hacía la NEA en sus procesos. Y tuvimos un par de presiones de que eso sería violar la autonomía universitaria, ¿no? Pero hay una ley superior a la autonomía, que no es soberanía, como ya decía Daniel Mendonca, el gran jurista y constitucionalista, que es la ley de acceso a la información pública. Una ley que tuvo un apoyo grande de la sociedad civil, pero que hay que reconocer fue promulgada durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes. Y nosotros agarramos esa ley y dijimos, esta ley es posterior a cualquier marco regulatorio y se va a cumplir. Y la transmisión va a ser en vivo, por decisión del presidente de la NEAES y el apoyo del Consejo Directivo. Y nos importó que los rectores, que algunos rectores no quieran esto. No, no nos importó. Porque primero está el derecho a la información de las familias y de los estudiantes que necesitan saber cómo se acreditan las carreras, qué carreras están acreditadas y dónde están. Y qué carreras están en proceso, porque acá los compañeros ya están en proceso también. Y yo les felicito porque no es fácil entrar en los procesos de la NEAES. Supone un gran esfuerzo. Y tomamos esta decisión y la NEAES empezó a dejar de ser una caja negra. Y la segunda decisión que tomamos, no vamos solo a transmitir las sesiones. La NEAES no evalúa con sus funcionarios. La NEAES evalúa con algo que se llama Registro Nacional de Pares Evaluadores. ¿Qué es el par evaluador? Es el experto en área del conocimiento. Para entrar ahí tenés que hacer un proceso de formación, tenés que tener experiencia de tantos años de docencia, tenés que tener respetabilidad. Y resulta que la Contraloría señaló a la NEAES en gestiones anteriores que las notas del Consejo Directivo no coincidían con los informes de los pares evaluadores. Y nosotros transparentamos eso y decidimos un día poner los informes de los pares evaluadores en la página web, para que la ciudadanía compare qué dice el experto, porque nosotros no somos expertos en medicina, nosotros no somos expertos en ingeniería, los integrantes del Consejo Directivo que tenemos que decidir. El experto es el par evaluador. Y pusimos ese informe y la ciudadanía puede ver hoy en la NEAES si el Consejo Directivo respeta el informe del par evaluador o se aparta. Y desde que asumimos, no hay un solo informe de carrera que se haya corrido 1 milímetro del informe del par evaluador, porque esa es una política no solo del presidente de la NEAES, es una política del gobierno nacional. En materia de calidad, las indicaciones que nos dio cuando firmó nuestro decreto, mano, nosotros somos consejeros de la NEAES por decreto del Poder Ejecutivo. La única directiva fue transparencia, nada fuera de la transparencia. Y pusimos el acta de los pares evaluadores. Y la ciudadanía hoy puede ver. Pero no nos quedamos con eso. Lanzamos la campaña Acredita tu futuro. Campaña nacional Acredita tu futuro. Otra vez, algunos se quejaron, vinieron a presionar, dijeron que solamente estamos promoviendo las carreras que ya tienen consolidación. No importa. El pueblo paraguayo, los estudiantes, las familias, tienen que saber qué eligen para sus hijos. Vos te podés equivocar, y por eso la educación superior no es un servicio, es un bien público. Vos te podés equivocar de peluquero. Hay algunos que ya no tienen necesidad de ir a la peluquería. Te podés equivocar de peluquero. Me pasó también a mí ya. Te vas a la peluquería y te cortan mal el peluquero. Salí enojado. Y que no volvés más nomás al peluquero. Salvo que sea tu amigo, ¿verdad? Pero 5 años, 4 años invertidos en una carrera, ¿quién te devuelve? 4 años invertidos con sacrificio de un padre agricultor, de un padre trabajador, ¿quién te devuelve? 4 años invertidos en una carrera que no tiene salida laboral, ¿quién te devuelve? 4 años de esperanzas defraudadas, ¿quién te devuelve?
Y por eso nosotros empezamos con la campaña de Acredita tu Futuro, para que la gente sepa qué es lo que tiene que saber la gente. Que dentro de toda la oferta que hay en el Paraguay, 6.000 carreras habilitadas, y otras que ni siquiera quizás estén habilitadas, ¿verdad? Que se venden como carreras en la famosa publicidad engañosa. Te va a aparecer en tu TikTok, te va a aparecer en tu celular, te va a ofrecer terminar rápido, te va a ofrecer que no vayas ni a clase probablemente. Esa es la publicidad engañosa. Y después vas a tener tu título. No sabes si se te va a reconocer, no sabes si te va a dar salida laboral, no sabes si a alguien le va a interesar tu formación y vas a terminar estafado. ¿Y quién devuelve eso? Por eso la educación superior no es un servicio más, es un bien público. Y si es un bien público, hay algo que en la historia de la creatividad humana inventaron los hombres, que se llama el Estado. Y la función del Estado, por lo menos en su idealidad, es velar por los derechos fundamentales y por los bienes públicos. Uno de ellos es la educación. Otro de ellos son nuestros bienes estratégicos, naturales. Si al menos creemos en la soberanía nacional, en el Estado social de derecho y en la supervivencia del Paraguay como Estado independiente. Que es mi convicción y yo estoy seguro que es la de todos ustedes. Entonces lanzamos la carrera Acredita tu Futuro. Hicimos gráficos, flyers, videos. Destinamos recursos, nos apoyó el MITIC, nos fuimos a dar a los medios, nos apoyaron los medios. Esto quiero también reconocer, sin pagar un peso de pauta. Sin pagar un peso de pauta. Todos los medios de comunicación recibieron a la ANEAES y dieron difusión a esta campaña. De todos los colores, de todas las líneas editoriales. Difundimos esta campaña. Probablemente no llegó a muchos ni a todos, vamos a seguir haciendo el esfuerzo. El próximo año tenemos ya pensado llegar a colegio por colegio, a las asociaciones de padres. Y nuestra campaña del próximo año de Acredita tu Futuro ya va a conectar las carreras acreditadas con la posibilidad de empleo que te va a dar. Ya va a ser una campaña que se va a llamar, que va a vincular, no me acuerdo el nombre, la acreditación con el empleo. Y todo esto hicimos a fuerza de voluntad. Transmitir en vivo las sesiones, publicar las actas de los pares evaluadores, lanzar la campaña de Acredita tu Futuro, ir a todos los medios, entrevistas, radios grandes, radios chicas, medios grandes, medios chicos, y todos nos abrieron las puertas. Todos nos abrieron las puertas. Después publicamos los informes de carrera, por carrera, carreras habilitadas, carreras acreditadas. Con todas estas medidas, en la convocatoria que tuvimos este año, ya de nuestro nuevo sistema de evaluación por fase, no voy a entrar ahí porque es demasiado técnico el tema. Logramos que se inscriban más de 330 carreras, el récord histórico de la ANEAES en toda su historia. Una institución que no lograba que participen más de 120, 150, solamente haciendo esto. En febrero lanzamos otra convocatoria y tenemos proyectado 500 carreras y vamos a ir creciendo. La ANEAES va a ir creciendo en su capacidad de cobertura. No pusimos como excusa, tenemos poco presupuesto. No pusimos como excusa, las cosas no se pueden hacer. Actuamos. Y nuestros ingresos propios, que no es lo que nos dan los contribuyentes, sino las IES, que además tienen subsidiado el arancel en un 40%, crecieron de manera récord. La ANEAES en cada convocatoria recaudaba 4.000 millones de guaraníes. La proyección de nuestra recaudación en la última convocatoria es de 11.000 millones de guaraníes. Y vamos a ir creciendo. Hoy la ANEAES es técnica, financiera y académicamente autónoma e independiente. Y esa autonomía nos da fuerza para resistir a cualquier presión. En la ANEAES de hoy hay un solo criterio, criterios de calidad. Pueden haber inquietudes y nosotros escuchamos, acompañamos, ponemos enlaces técnicos. Le decía a David, que ya está en proceso, cuando quiera, al profesor Arevalo, cuando quiera le vamos a acompañar
te vamos a asistir. Y la escuela de calidad que mencionaba el profesor Silvero, era una deuda de la ANEA desde hace años, señalada en los informes internacionales que nos evalúan, porque nosotros somos una institución que no solo evalúa, también es evaluada por las redes internacionales de las que formamos parte. ¿Y para qué queremos la escuela de calidad? No es solamente para formar a estos evaluadores expertos, que nosotros respetamos sus informes, para formar a los equipos técnicos de todas las instituciones de educación superior y llegar a cada una de ellas. En el Paraguay hay una mafia de las consultoras irregulares, no tiene otro nombre, porque son personas que se aprovechan de la deficiencia institucional del Estado y estafan a los rectores, decanos y encargados de calidad. Nosotros vamos a destruir esa mafia con la escuela de la calidad, vamos a llegar a cada institución y los técnicos de la ANEAES van a dar ese servicio en nombre del Estado paraguayo, en nombre de un bien público. Vamos a quebrar la extorsión de los consultores que quieren sacar dinero a la gente a costa de negociar después supuestos favores. Con la ANEAES de hoy no se negocia nada. Se cumple las normativas, se respeta el trabajo de los pares evaluadores. Y esto no es un discurso, no es un discurso, son hechos que pueden ser comprobados uno por uno. Y no es algo que hacemos porque buscamos el aplauso ni las felicitaciones, hacemos porque creemos que el sistema de educación superior del Paraguay está en una situación de urgencia y que no puede seguir la precarización de la formación en el Paraguay. El Paraguay necesita dar un salto en la cualificación de su capital humano. Este país viene creciendo económicamente en los números de nuestra macroeconomía, pero puede crecer mucho más si cada uno de ustedes tiene una formación que les permita desarrollarse profesionalmente. Si el capital humano se convierte en el eje vertebral del desarrollo. Ahí es donde el Paraguay va a dar un salto verdadero. Ahí es donde el Paraguay va a transformarse cuando esa estabilidad económica permee a las familias. Y desde nuestro lugar, que es un lugar limitado, porque somos una institución que evalúa, nosotros no tenemos poder sancionatorio, nosotros no podemos cerrar ni intervenir universidades, esas son competencias del CONES. Vamos a seguir manteniendo esta línea y vamos a seguir acompañando sobre todo, no solamente a las instituciones a que mejoren sus procesos, a los estudiantes también, porque me consta que esta inscripción récord que tuvimos y la que vamos a tener en febrero es obra de los estudiantes, que empezaron a presionar a sus instituciones, empezaron a preguntarle por qué tu carrera ya está en proceso de acreditación, es obra del interés, de la inquietud y de la aspiración de los jóvenes que quieren una educación con mayor calidad. Y para ir terminando, es cierto que el Paraguay necesita mejor calificación socioprofesional, más habilidades, más destrezas, y estas calificaciones no pasan únicamente por la universidad. El sistema de la educación superior, según la ley 4995 del año 2013, está conformado también por los institutos de educación superior, por los institutos técnicos superiores y por los institutos de formación docente. Los institutos técnicos superiores y los institutos de formación docente son quizás el elemento más importante del futuro de la educación superior. En el mundo, las universidades de mayor prestigio tienen un instituto técnico superior. En el mundo se practica lo que es el trabajo dual, trabajo y estudio, combinación y reconocimiento de aprendizajes hechos en el trabajo. El Paraguay necesita un marco nacional de cualificaciones donde estén reconocidas y visualizadas las habilidades y destrezas y competencias de cada paraguayo. Mucha gente no pudo haber ido a la universidad, pero en el ámbito del trabajo adquirió cuántas habilidades, cuántas destrezas. Es un buen albañil, es un buen gestor, es un buen carpintero, es un buen agricultor. Y eso tiene que estar en un marco nacional de cualificaciones que le permita tener información rápida y fiable al empleador y al Estado paraguayo, como tienen muchos países.
Ese es uno de los grandes desafíos para el futuro en la educación superior, que no involucra solo la educación superior, involucra al Ministerio del Trabajo, involucra al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía, involucra al Estado paraguayo. Las políticas de educación y de educación superior deben ser políticas de Estado. Y nosotros soñamos con que esta decisión de la NEAES que estamos inaugurando, que es una NEAES blindada, una NEAES técnica, independiente y autónoma, porque acá podemos tener afinidades y afiliaciones partidarias. Y yo reconozco, yo soy una persona afiliada y convencida de la doctrina de mi partido. Pero en la NEAES no tenemos partido. En la NEAES defendemos al Paraguay, defendemos la calidad de la educación superior. En la NEAES nosotros no escuchamos presiones de diputados, de senadores, no escuchamos presiones de rectores, no escuchamos presiones de nadie. Para nosotros las presiones son simple ruido y decidimos lo que hay que decidir porque tenemos el respaldo para hacerlo. Y por última cuestión, a mí me conmovió mucho la disertación del profesor David, al que le respeto enormemente por su tarea. Y tiene que ver con esto. Paraguay, nuestro país, necesita mejor capital humano, pero también necesita fortalecer sus comunidades y necesita renovar su ideario nacional. Y esto no es probablemente responsabilidad única de la educación superior, esto es responsabilidad del Estado y en todos los niveles. Paraguay tuvo un relato nacional, quizás autoritario, heroico, como decía Manu, pero era un relato nacional. Yo siento que el proceso de democratización tuvo avances en muchas cosas, en lo electoral, en lo económico, pero es una materia pendiente tener un nuevo ideario nacional, tener como política de Estado un reforzamiento claro de lo que nos caracteriza como Estado y nos distingue en el mundo, en este mundo global. Y quizás no se deba basar únicamente en los grandes héroes que dieron su vida por la patria, que lo dieron, y yo al menos tengo un gran reconocimiento, gratitud, desde el Mariscal López hasta los héroes de la Guerra del Chaco. Quizás se deba basar también en lo que decía el profesor David, y quiero retomar sus palabras, en los héroes civiles que desinteresadamente recorren el país, fundan instituciones y sirven a la patria. La educación tiene que narrar esa historia de los héroes civiles que dan su vida para que este país siga siendo una unidad, para que en este país la gente se siga identificando como paraguayo y las tradiciones que forman parte del alma de nuestra nación persistan y perduren. La república no solamente está constituida por los vivos y por los que vendrán, también por los que ya no están, también por los muertos. Y la tradición no es una ceniza apagada. La tradición es una llama que tenemos la obligación de transmitirla con fuerza. Y transmitir con fuerza la tradición, David, es preservar nuestro folclore, preservar nuestros mitos. Dejar de permitir que nuestros mitos, nuestras costumbres, nuestras fiestas patronales, porque se habla muchas veces acá enfrente al Monseñor, lo digo, el Estado laico paraguayo, pero nuestra Constitución también reconoce a la Iglesia Católica con su aporte a la Constitución del Estado Nacional. Y no solamente es la religión mayoritaria del país, es una religión que forma parte de nuestra identidad nacional. En cada fiesta patronal y en cada peregrinación se expresa el alma de la nación. Y en cada uno de estos eventos se expresa la comunidad. Vive la comunidad, en este encuentro vive la comunidad. Y en una era donde la soledad acecha, donde las pantallas nos quieren separar o nos separan, reforzar los lazos comunitarios, las reuniones donde hablamos de lo que no apunta a un interés egoísta es algo por lo que debemos seguir peleando. Y estos héroes civiles, que hay muchos en el Paraguay, que desinteresadamente se juntaron para defender un cerro, se juntaron para fundar un colegio, se juntaron para fundar un instituto de educación superior, sin tener apoyo de nadie, simplemente por amor a la patria, porque el amor a la patria no es una creación del Estado, eso es otra de las cosas que hemos desarrollado en un paper,
que Manu conoce. El amor a la patria nace del seno de la sociedad. Nace de esa dimensión que decía Natalicio González, lo telúrico que atraviesa el alma del paraguayo. Y nosotros tenemos que cuidar, proteger y volver una política de inculcación cada uno de nuestros mitos. Y no permitir que bajo la estigmatización de cierto racionalismo que nos acusa de realismo mágico, de que son cosas que no sirven, que atrasan. No, los pueblos que son pueblos desarrollados, que lograron trascender épocas, que no se desintegraron como naciones, porque si uno ve el mapa del siglo XX van a ver naciones que hoy ya no existen. Los pueblos que no se desintegraron, que no se volvieron provincias, ni departamentos, ni estados de otras naciones, son pueblos que defendieron sus tradiciones y que volvieron a esas tradiciones el elemento innegociable de su identidad. Formemos las competencias que necesita el mercado, pero no olvidemos este punto, porque no va a haber futuro, no va a haber cohesión social, no va a haber identidad y sentido y suelo compartido en un país que olvida sus tradiciones. Estados Unidos es un país que tiene las mejores universidades quizás del mundo en términos de producción académica, las famosas Ivy League. Centros de investigación, hace poco estábamos en Ciudad del Este, el profesor Cubilla, gran científico de Cubilla, presentaba lo que invierte la Universidad Cornell en la investigación, más que todo el presupuesto quizás de nuestro sistema. Y tiene grandes investigadores, pero hoy es una sociedad fragmentada, es una sociedad donde rige el separatismo social, donde personas que sienten aprecio hacia un marco de valores no se hablan con personas que odian ese marco de valores, demócratas con republicanos o lo que fuera. Hay una sociedad tribalizada, y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en el Paraguay. Y el suelo común para que eso no ocurra son nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra historia y nuestra memoria. Le quería dejar ese mensaje, decirles que me siento honrado por estar junto con ustedes hoy, por la presencia de cada uno de ustedes, y que vamos a volver varias veces más a este hermoso lugar. Muchas gracias. Bueno, recapitulando un poco lo que fue la exposición del doctor David Galeano, quien nos habló sobre la importancia del rescate cultural y la oralidad de la educación superior. El doctor David Galeano mencionó que en San Juan Nepomuceno el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene una historia de 31 años, con una zona de influencia inicialmente de 5 distritos: San Juan Nepomuceno, Buenavista, Abaí, Tabaí y General Morínigo. En estos últimos años, Buenavista tiene su propia filial. Entonces, quedamos con 4 distritos donde las características principales de los estudiantes es el rescate de la historia, el rescate de la cultura a través de la investigación, a través de los diferentes trabajos que se han realizado sobre historias de pueblos, historias de instituciones, ñenga. También se han realizado trabajos sobre las enfermedades folclóricas, que forma parte de nuestra oralidad, registrando, por ejemplo, el tratamiento del arurú, el tratamiento del acamba azú, que solamente existe en nuestra cultura. Tenemos trabajos de investigaciones realizados en donde a través del Ateneo David Oñembocuatía Umia Umikuapu y Catuja Maisha Omaje Mitanguerape Omajeña de Ñemoñarepe Dohuereco Veitama
oportunidad de llegar a conversar con los dueños de estas informaciones, con los dueños de esa verdad. Y el Ateneo ha realizado ese trabajo a nivel distrital, a nivel región noreste del departamento de Caazapá. Esta oralidad también radica que nos ayuda a interpretar nuestra identidad, nos ayuda a conocer nuestra historia y por ende a conocernos a nosotros mismos. Y nos permite a través del Ateneo la posibilidad de acercarse a los verdaderos dueños de esta cultura, a los verdaderos dueños de esta sabiduría, para poder plasmar en los papeles, plasmar en los libros. Por otro lado, hemos escuchado al doctor José Fernando Duarte sobre la realidad de la educación superior en el Paraguay, una cuestión de derecho. Como lo hemos escuchado, él nos ha dado una historia desde sus inicios de la creación en el siglo XIX de la Universidad Nacional de Asunción, que en aquel entonces estaba dirigido solamente a una élite, a un grupo de personas quienes serán dirigentes del país o quienes se consideraban liderarán el país. Y lo que estábamos en los diferentes puntos del territorio paraguayo teníamos poco acceso a esa posibilidad de estudio. Y luego fue dándose la expansión con la creación de diversidad de instituciones de educación superior, incluso comprometiendo la calidad de formación de quienes asisten. Hubo una época de la historia donde proliferaban las universidades de garage, las instituciones que fueron creadas más bien por intereses particulares que por un bien común, que como un medio de formación del capital humano, sino nada más con fines particulares. Hoy en día, gracias a la gestión y a la transparencia que ha instalado la institución, la ANEAES como institución rectora o como la institución evaluadora de la calidad de las diferentes instituciones y de las diferentes carreras, que a través de una evaluación de calidad acredita las instituciones, o sea, nos permite saber si la institución donde estamos o la carrera que seguimos nos va a permitir trabajar en el día de mañana. Y la ANEAES ha hecho un trabajo de evaluación constante y que ha ido creciendo a pasos agigantados, según hemos escuchado al doctor José, de que últimamente se han inscrito más de 300 carreras, y eso es algo plausible para todos nosotros, porque como bien sabemos, llegamos a una educación superior con un sueño, llegamos con todas las precariedades, llegamos con todos los anhelos de que al terminar esa carrera recibamos un título que nos sirva para acceder a un trabajo digno, para acceder a un trabajo que nos permita llevar una vida más digna y de esa manera convertirnos también en actores sociales
como profesionales. Gracias, doctor, por permitir que esta institución crezca. Gracias por hacer que llegue y que realmente no caigamos en esa compra, con la disculpa de los presentes, con esa compra de cartones. Porque lastimosamente estamos en muchos casos ante esa realidad. Quiero rescatar una expresión del doctor José donde decía que la transparencia no solamente es una política de Estado, de gobierno, que también se instaló como una política de trabajo dentro de esta institución. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por esos avances en cuanto a la evaluación de las diferentes carreras que llevamos adelante. Acá usted ve centenares de sueños, centenares de familias y de viajes de 80 kilómetros en moto para estar acá. 80 o un poco más, por lugares no muy transitadas, bajo el peligro que a partir de ahora tendrán que regresar a sus comunidades. Acá no solo están estudiantes, están soñadores, están jóvenes que quieren salir adelante, jóvenes que apuntan a una calidad de vida un poco mejor. Geta o Iñandera Pichá, oye, sacrificaba 4 o 5 años estudiando, o un poco más. Y a veces es como que estamos un poco desmotivados como jóvenes, como estudiantes. Y yo creo que informándonos, participando de estos eventos de esta naturaleza, nos va a permitir volver a creer en ese sueño, en ese anhelo que no solamente es particular, sino familiar. Bueno, me gustaría, abrimos debate, si alguien desea hacer alguna consulta o comentarios al doctor David Galeano, como también al doctor José, estamos para canalizar. Adelante, país. Buenas noches. 3 cosas. Y hago en sentimiento encontrado. Saigo ya recuerda estadista la Paraguay. Se hay la Eligio Ayala. Me se entristece porque en su gobierno había sido que ocurrió esto. Bueno, vea. Otra cosa, una lectura recomendada, a la par de leer Sociedad, Cuerpo y Civilización. Se va a complementar muy bien. El otro, estamos la gobierno Hasala Paraguay. Va a cola ita iraque ita jiracuera. Mía se aporando mía se andaré lo compartí con Guasmosi y un señor interesante así. Me pasó por la ita iraque. Hacemos a la Nicanor Duarte era mira un poco. A la Iñarandú se cae. Petén tipo brillante, destacado. O sea, la presidenta era la Ovalera. Mira, sí. Y te felicito. Por adelante, aprendes a hablar francés, y mira los méritos que tiene
uno de los idiomas cuando hay por indajasía, pero las francesas así la ya. Sea tu día ojo donde que tu hija no se lleve que bueno, esto no me. Gracias, país. ¿Alguien más? Tenemos micrófono abierto. A niña, a ti y catuña por andú guaranime. A moite. Hay catuña por andú castellano bebéis. Sí, buenas noches para todos. Al doctor José. Ahora, ¿cómo te importando, doctor? Yo entiendo que, como vos dijiste, y yaguatá la democracia, ¿ve? Pero peandas ahí van a petener apañuar ya eso, petener dificultad para caer en la corrupción, porque como vemos hay mucha corrupción en nuestro país. Apea muchas veces la de educación, pero dificultad de jefe. Porque yo estoy en una institución educativa desde preescolar, digo desde inicial hasta sexto grado nomás. Mi tamicia ya era un vapo. Y hoy justamente estuve hablando con mis compañeros y vimos que nuestro trabajo también es dificultoso, porque nosotros educamos de una forma y los padres educan también de otra forma. Cuando viene el niño en las escuelas, ahí sí ocurre un choque entre la educación que nosotros le damos y de la casa. Y el niño se confunde muchas veces. Así también estuve viendo que hay muchas universidades garás. Y eso es lo que me preocupa, porque ya tienen título y ya están trabajando en varias instancias. Puede ser en salud, educación, ya están impartiendo también. Y vemos esa falencia. Y yo no sé cómo se puede hacer eso para, digamos, para mejorar otra vez. Porque siempre hablamos de una educación de calidad, de una sociedad más justa, honesta, pero no llegamos a eso. Y yo entiendo que vos sos una persona muy preparada y en ese sentido te hago esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Muchas gracias, compañero. Es una pregunta desafiante. Varios puntos hay en ella. Yo voy a responder primero dando algunas informaciones, ¿verdad?, que creo que son de interés. Es cierto que es un gran problema podemos llamar la mercantilización de la educación superior. Es cierto que se dio esa proliferación de nuevas instituciones como trataba de explicar a partir de la primera mitad del siglo XXI. Y es cierto que se popularizó el término universidades garage, pero hay una realidad hoy que muchas de las que se llamaban universidades garage ya no son, pero siguen teniendo muchos problemas. Ustedes ven las universidades, muchas de las universidades privadas, y son en realidad grandes shoppings, parecen, en Frontera, en Asunción. El problema es que todavía tienen que ir avanzando en calidad y hay de todo. Hay universidades que hacen esfuerzo, hay otras que no, hay otras que hacen un poco. ¿Qué es lo que puede hacer la ANEAES? Nosotros solamente somos una institución evaluadora, no tenemos otras facultades, pero sí establecimos un nuevo modelo de evaluación para impulsar a la mejora continua y establecimos un sistema que se denomina por fases. Antes la ANEAES siempre evaluaba solamente criterios básicos, mínimos, y muchas carreras reacreditaban cumpliendo lo mínimo y sin avanzar en sus planes de mejora. Entonces era una inercia.
pasaban con la nota más baja, vamos a decir, para entendernos, y no avanzaban en lo que la NEAE le señalaba: tenés que invertir más acá en tu laboratorio, tenés que contratar más docentes de tiempo completo. Compensaban deficiencias de su proyecto académico con una infraestructura linda, por ejemplo, porque había un sistema de puntuación mal construido. Nosotros cambiamos eso, no voy a entrar en la cuestión técnica, y establecimos que hay una evaluación y acreditación de condiciones básicas y mínimas, que es la que ya había antes, y pusimos ya una fase 2 que se llama innovación y mejora continua. Con eso estimulamos a que las instituciones mejoren sus deficiencias y vayan avanzando hacia una ruta de calidad que va a tener después una fase 3 de excelencia. Es un incentivo para que mejoren, pero va a ser un proceso, no va a ser, obviamente, como dije antes, de la noche a la mañana. Por otro lado, y esta información sí es importante, este año el ministro de Educación, Luis Ramírez, sacó una resolución muy importante. ¿Qué dice esta resolución? Dice que para el año 2026, todas las carreras que quieran registrar títulos de egresados tienen que estar en proceso de evaluación en la NEAES. Me refiero a las carreras que están obligadas por ley. La ley 2072 en su artículo 2 establece las carreras taxativamente mencionadas, pero después dice: y todas aquellas carreras que puedan poner en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas. Entonces la NEAES reglamentó ese artículo y hizo una lista de carreras obligatorias. Todas esas carreras en el 2026, si quieren seguir inscribiendo su título, tienen que estar en proceso de evaluación, no todavía acreditadas, en proceso. En el año 2028, el Ministerio de Educación decidió que solo va a inscribir títulos de carreras acreditadas. Hay un lapso temporal para que las instituciones de educación superior se pongan en regla. Y las que no se ponen en regla ya no van a poder inscribir título. Por eso es importante entrar a la página de la NEAES, aneaes.gov.py. Pueden entrar de su celular, pueden entrar de la computadora, PC, ver. Tenemos un buscador muy amigable. Pueden ver si la universidad está acreditada, pueden buscar por ciudad, por filial, pueden buscar por carrera, pueden buscar por diferentes campos de búsqueda. Y vamos a habilitar también un nuevo campo de búsqueda de las que están en proceso del próximo año, para que también los estudiantes sepan ya cuáles están en proceso y cuáles no. Porque lo importante no es tanto cuando se fracasa en una acreditación. Una acreditación te puede ir mal. Hay 3 resultados posibles: acreditar, postergar o no acreditar. Postergar una acreditación significa que te faltó un poco y tenés que solucionar unas cosas y seguís en el proceso. No acreditar es que tenés que presentarte a la siguiente convocatoria, pero siempre se te da un plan de mejora. En esto tenés que corregir y la NEAES de hoy acompaña esos planes de mejora. Ahora, la pregunta del compañero es una pregunta grave, porque él pregunta: ¿y los que ya tienen título? ¿Y los que ya se recibieron? ¿Y los que ya ejercen? Por sobre todo en la salud, en medicina, que es un problema de preocupación. Los que ya ejercen, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las guardias, donde hay egresados que estudiaron en carreras que no tienen los estándares de calidad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros el próximo año como ANEAES vamos a tomar un examen de suficiencia para los estudiantes de sexto año en primer lugar, donde se va a ver si el estudiante de medicina que está por recibirse tiene o no las competencias para ser médico. Eso lo vamos a hacer primero de forma voluntaria, porque no tenemos la facultad para hacerlo de forma obligatoria. Y vamos a ver si el Ministerio de Salud toma eso también como un insumo para dar la matrícula profesional. La NEAES no da la matrícula profesional, da al Ministerio de Salud al médico. Lo mismo al abogado, da a la Corte Suprema. No da la NEAES. La NEAES tampoco escribe título, escribe el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación tomó esta decisión que yo creo que es contundente, solamente inscribir títulos de carreras acreditadas.
Esto va a ordenar el sistema, no va a resolver de un día para otro, pero va a empezar a ordenar. Y las instituciones que no puedan seguir estos caminos, yo creo que van a ir depurándose. No van a poder seguir el ritmo de las exigencias. Y mientras haya criterios de exigencias transparentes, mientras haya fuerza para no ceder y no negociar, mientras tengamos este compromiso, porque es cierto, la corrupción existe en el Paraguay y en muchos países de la América Latina y países en vía de desarrollo, y también en el primer mundo existe la corrupción. Y lo importante no es solamente la integridad de las personas. Los que somos cristianos sabemos que las personas tenemos una naturaleza caída. Lo importante es la fortaleza de las instituciones y reglas claras y procedimientos fuertes. Porque yo voy a estar hasta en la NEAE, hasta tengo un periodo primero de 2 años, puedo ser reelecto. Si los amigos quieren que siga en el consejo directivo, voy a terminar en el 2028 y me voy a ir. Pero tienen que quedar instituciones fuertes, tienen que quedar procesos, procedimientos verificables, tiene que haber un sistema de rendición de cuentas y tiene que haber participación ciudadana. El ciudadano es la instancia contralora y vigilante. A medida que el ciudadano exija y se interese, entre en la página, pregunte, mande una nota de pedido de información pública a la autoridad, las autoridades van a enderezar. Pero si la ciudadanía es pasiva y no se reúne, no se organiza, no habla y se desinteresa de la política y del Estado, el margen es más grande. Entonces yo les invito a seguir hablando, a seguir reflexionando, a seguir organizándose, a seguir debatiendo, a seguir trabajando por su comunidad y a no perder la esperanza. Es cierto que hay muchos problemas, pero preguntémonos cómo estábamos hace 20, 30, 40 años en el Paraguay. ¿Cómo estábamos en la época donde el profesor Silvero investiga? Donde construir letrinas era un logro, ¿verdad? Y la cooperación internacional lo construía, no el Estado paraguayo. Hay que creer en los procesos. Y hay que comprometerse con los procesos. Y a las autoridades hay que exigir. Hay que exigir transparencia y rendición de cuentas. Nosotros tenemos una realidad. Este es un nuevo Paraguay. Nosotros tenemos una población joven, a diferencia de muchos países. En Europa la gente ya no tiene hijos. Una sociedad que tiene grandes problemas fiscales. En América Latina baja la tasa de natalidad también. En Paraguay también ya se observa eso, pero seguimos siendo una población joven. Y hay una población joven que tiene nuevas exigencias, nuevos sueños, nuevas aspiraciones. Y yo creo que la transparencia y la exigencia de que se rinda cuenta, no para mostrar que uno es virtuoso, porque es una obligación del servidor público. Esa exigencia yo creo que va a ir siendo cada día más innegociable. Y ustedes tienen en sus manos también la herramienta democrática. Es mentira que con el voto no se pueden cambiar las cosas. Paraguay tiene un sistema democrático. En el Paraguay los partidos políticos como el Partido Colorado, que se caracterizan por su fuerza y hegemonía, perdieron elecciones municipales, perdieron elecciones en gobernaciones, perdieron elecciones nacionales, como en el 2008. Perdieron elecciones hace poco en Ciudad del Este, creo que hubo una tremenda paliza, ¿verdad? Entonces se gana y se pierde. Y hay buenos colorados y hay malos colorados. Y hay buenos liberales y hay malos liberales. Lo importante es el compromiso con la patria y ustedes tienen en sus manos activar el castigo o el premio. Con sus autoridades locales, con sus autoridades departamentales y con sus autoridades nacionales. Entonces, activar la participación, activar la reflexión y activar el ejercicio ciudadano del voto. Yo no veo otro camino en una sociedad democrática. ¿Alguien más? Yo quiero aprovechar para contarle a los más jóvenes que están acá que hubo un tiempo en el Paraguay que la gente tenía auto ajeno.
auto mau penemandoaba. Hoy para mi mandoaba, hoy no hay guaya. Si ustedes no conocen, pregúntenle a sus padres, va a parecer la auto mau, hoy en la mau ahí, pero mau la jeta. ¿Qué significa eso? Se robaba del Brasil y se traía al Paraguay y se hacía contrato privado. Después se empezó el proceso de regularización. Y hay una anécdota de un vecino que tenía un auto viejito, un modelo muy viejo, pero era legal. Y el otro vecino tenía una super camioneta despampanante, pero era una camioneta robada, mau. Y le dice al del auto viejito, ya a carrera. Ya a carrera hecho. Después el problema es eso. El que llega primero a Foz, le dijo el del auto legal. Hubo un tiempo en que la gente creía que lo ajeno era suyo. Incluso el sistema avalaba. Hubo un tiempo en que la gente podía estudiar una carrera sin saber nada. Ahora ya no se puede, porque hay instituciones sólidas. Pero tenemos que ayudarnos, como dijo el presidente. No hay ningún estado que funcione únicamente con sus instituciones y sus reglas. El Estado finalmente es una sociedad jurídicamente organizada, es decir, somos todos. Y no crean ustedes que el día de mañana no podrían evitar o propiciar acrecentar la calidad o la mala calidad. ¿Qué significa eso? Si ustedes se dan cuenta que en una cátedra el profesor no sabe nada, ustedes no tienen nada que hacer ahí. Levántense y búsquenle al coordinador. Hablen con el director si ustedes están invirtiendo su tiempo, su sacrificio, y si es una universidad privada, su dinero. Pero si a ustedes les conviene que el profesor no sepa nada porque no les va a pedir nada a ustedes, entonces ahí el bandidaje es mutuo. Y gusto y calidad y profesor, sin cometer un número. ¿Me explico? Es decir, y si el día de mañana ustedes se reciben, ahí es donde van a empezar a estudiar. Ahí es donde tienen que empezar a estudiar, porque muchas veces, y casi siempre, en la universidad aprendemos chiquitito nomás de lo que la vida te va a demandar y las exigencias del mundo contemporáneo. Entonces, el esfuerzo es constante, la responsabilidad es constante, y a mí me pone muy feliz que tengamos líderes jóvenes que tengan visión de Estado y sobre todo que hablemos de excelencia, que hablemos de compromiso, que hablemos de calidad en un tiempo en que parece ser que todo se soluciona con la inteligencia artificial, y no es así. No es así. Todavía para consumir una naranja vamos a tener que buscar una semilla, esperar que germine, regar todos los días y esperar unos cuantos años para consumir la naranja. Y si no me creen, pídanle a la inteligencia artificial que les dé una docena de naranjas para hacer un rico jugo. No les va a dar. No les va a dar. ¿Verdad? Hay que seguir esforzándose porque hay procesos. Ahí está un gran profesor que es músico. Con la inteligencia artificial no vas a aprender a tocar el acordeón como toca este profesor. Jamás. Vas a tener que dedicarte día y noche porque hay un proceso. La vida tiene procesos. Y los procesos tienen que ser respetados. Y en la educación hay procesos. Hay que estudiar. Hay que leer libros. Hay que preguntar y sobre todo hay que criticar. Porque el que critica, y permítanme contarles, crítica significa ruptura de un orden preestablecido, critein. Crítica significa
ya mozarambija ya esa no imponaja no ibaía. No es ser malo, upea maledicencia. Aquí criticón las ean de ibaipaje. No, eso no es crítica. Crítica es ver si está bien lo que está estructurado y después dar una opinión que se convierte en criterio. Si vos no tenés crítica, no tenés criterios. Entonces, yo creo que esta noche estamos celebrando la esperanza, la calidad, el compromiso en San Juan Nepomuceno, que es una ciudad pujante, y yo estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, porque ustedes van a ser docentes, ya son docentes. Y el presidente de la NEAJ habló de algo fundamental que a mí por lo menos me llegó muy de cerca. Si la educación superior no se compromete con la tierra paraguaya, no tiene sentido. Si hay un avance silencioso y brutal de empresarios que están ganando terreno y las comunidades ceden y se convierten en asentamientos alrededor de las ciudades, la educación superior fracasó. Si nosotros como jóvenes no podemos gestionar la tierra buena, hemos fracasado. Nosotros tenemos que defender cada hectárea, cada pedazo de tierra que tenemos para hacer más grande este Paraguay. Podemos alquilar, por supuesto, podemos vender también, pero hagámoslo si vamos a vivir mejor, o si no, ya de la maleta. Ya venderamos la iponaja, ya hayeico, asentamientos jare. En las comunidades somos Don González, Don José. En los asentamientos somos Don Maera, Pililí. Cuidemos nuestras comunidades, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestros árboles. Y si ustedes creen que propiciando la destrucción de nuestras comunidades vamos a ser más exitosos, estamos equivocados. Tenemos que balancear, tenemos que entender que el agua es importante. Tenemos que entender, y eso durante el COVID nos dimos cuenta que había sido importante respirar. Pillamos. Sí, es importante respirar. El agua es importante. El bosque es importante. El cauce hídrico es importante. Y ustedes como estudiantes de educación superior, si ven que un extranjero está taponando un arroyo para cultivar soja, denuncien. Hagan la denuncia. Porque esta tierra es nuestra. Todavía sigue siendo nuestra. Y va a seguir siendo nuestra si la defendemos. Y si no la defendemos, va a ser ajena y nosotros vamos a ser tembiguay. Umi otro y cota la cara ahí, para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que llevar adelante una gran transformación, así como dijo José Duarte, de volver a tener un relato nacional. Y ese relato nacional es que no hay nacionalismo sin tierra. O puede haber un nacionalismo en el éter. Necesitamos cuidar nuestro entorno. Anikena, Yaheyati, Niandeneta, o mano. Entonces yo celebro que ustedes estén, cuando haya las dietas más y médico avejina. Entonces yo estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes y le agradezco a la organización por propiciar este encuentro y esta conversación. Muchas gracias. Cerrando un poco nuestro encuentro de esta noche maravillosa, quisiera pedir un fuerte aplauso para nuestros expositores de la noche. Únicos, única experiencia, y tenemos que considerarnos privilegiados por estar esta noche acá y escuchar a tan renombrado, a tan
persona tan calificada que pueda compartir esta noche con nosotros. Así que los aplausos creo que no van a ser suficientes. El doctor David Galeano tiene un reconocimiento que quiere hacer entrega en este momento. Dice un refrán que todos conocemos, que en la vida siempre tenemos que ser agradecidos y hay que decir gracias de la mejor manera posible. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní cumplió, doctor José Duarte Penayo, 40 años como institución el 23 de septiembre pasado. Nos tocó movernos en circunstancias muy difíciles y otras veces agradables, ¿verdad? Participamos en todos los procesos vinculados al guaraní en los últimos tiempos. Tuvimos una incidencia muy importante para que se incorpore a la Constitución Nacional, luego en los 2 Congresos Nacionales de Educación para la incorporación del guaraní en la reforma educativa. Hemos trabajado por la Ley de Lenguas con otras instituciones. También logramos a nivel del Mercosur la incorporación del guaraní como idioma oficial de trabajo del Parlasur, y en fin, varios otros eventos. Hoy somos los creadores de Wikipedia en guaraní, la traducción de un navegador que es Firefox a Guaratatal guaraní, en fin. Pero como les decía, fueron momentos bastante complicados. En algunos momentos se cerraron las puertas, doctor, se cerraron las puertas. Y no era el cierre al Ateneo, sino que en el fondo era un cierre al guaraní. De esa noche oscura, de haberse arrodillado a la gente por hablar guaraní, de recibir el yurupeté, todavía hay algunos bolsones por allí. Ya no son muchos, pero existen, de gente que todavía hace el tembeye guarú. Y en esos momentos difíciles nosotros tuvimos 2 muy importantes. Cuando pasado el tiempo, ya después del golpe del 2 y 3 de febrero, viene este tiempo de democracia y habíamos ido nosotros siempre en el plan de lograr un reconocimiento para nuestra institución al ministerio, y sistemáticamente las puertas se cerraron. Hasta que llegó al Ministerio de Educación. Este reconocimiento va a la persona del exministro y expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Le pedí permiso al doctor José Duarte Penayo para hacer esto. Es una parte de este encuentro que tenemos acá y queremos hacerlo en público. El doctor Oscar Nicanor Duarte Frutos, en un gesto grandioso, firmó la resolución 369, por la cual el Ateneo fue reconocido como institución encargada de la enseñanza, de la difusión del guaraní en nuestro país, doctor. Él tenía la oportunidad de decir no, como los anteriores, no. Pero sabiendo la clase de persona que siempre fue, como docente universitario, como periodista y como paraguayo, gran hablante del guaraní, oñe ecuá, oñe epona guaraní, él tuvo ese gesto. Pasaron los años, ese fue el primer documento oficial que tuvo el Ateneo, 1995. Y pasaron los años y nuevamente se dieron circunstancias controversiales que ya no vienen al caso siquiera mencionar, pero que nuevamente nos llevaron a tener que hacer una serie de presentaciones, de pedidos, y fue cuando, de estar como instituto de formación docente, logramos a nivel parlamentario primero la aprobación de lo que era el anteproyecto, proyecto para que el Ateneo se convierta en institución de educación superior. Y nuevamente coincidió. Y yo creo que las casualidades no existen, hay causas siempre. Nuevamente, en un momento muy complicado, el entonces presidente de la República tuvo el gesto grandioso, conociendo el trabajo del Ateneo, de nuevamente firmar la ley 2574, que hizo y que hace que toda la gente que se formó acá en San Juan y en 100 distritos del Paraguay tengan el rango
de institución universitaria. Tenemos el rango de institución de educación superior, somos autónomos, nosotros nos autogestionamos. El Ateneo de su creación hasta hoy nunca recibió un solo céntimo del Estado ni de ningún organismo internacional. Probablemente somos la muestra de cómo la autogestión funciona en Paraguay. Y bueno, con todo eso construimos y hoy en día nosotros tenemos formados, hasta que se cerró el profesorado guaraní en el año 2021, hasta ahora tampoco sabemos por qué, 32.000 profesores. De esos 32.000, gracias a la ley firmada por su padre, hoy tenemos más de 12.000 licenciados en lengua guaraní, muchos de ellos acá en San Juan de Nepomuceno. Eso nos permitió llegar a la maestría y llegar históricamente a tener un doctorado en lengua guaraní. Lengua proscripta, lengua prohibida, lengua reprimida, que en la posguerra y antes era la lengua que tenía que ser eliminada. Si queremos eliminar al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní, decía Mitre. Termina la guerra, 8 días, 7 días después, una disposición prohibía el uso del guaraní. Los que fueron a estudiar a la Argentina vinieron con la expresión guarango. El único probablemente lugar en el mundo donde el hablante de su propia lengua tuvo que arrodillarse fue acá. Y con todo eso en contra, nosotros encontramos una mano solidaria en 2 momentos históricos. Por eso, al cumplir 40 años, nosotros consideramos de justicia otorgarle la máxima distinción. Es una condecoración que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga a las personas destacadas, meritorias, aquellas que han defendido y han ayudado a fortalecer el guaraní. Este reconocimiento por su intermedio, doctor, queremos que le llegue al presidente de la República, doctor Óscar Nicanor Duarte Frutos. Y muchas gracias a Huillechu Penguaná, gracias, doctor. Bien, momento de reconocimiento a los expositores de la noche. Reconocimiento y gratitud otorgado al doctor David Galeano Olivera por participar como expositor en la serie de conferencia del quinto Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política. Rol de la educación superior en el Estado Social de Derecho. Reconocimiento y gratitud otorgado a doctor José Duarte Penayo por participar como expositor en la serie de conferencia del quinto Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política. Reconocimiento y gratitud otorgado a Magíster Selmira Arévalos Morel por participar como moderadora en la conferencia del quinto Coloquio Internacional Educación, Cultura y Política. Una vez más se solicita el aplauso para estos grandes exponentes esta noche. Gratitud eterna por este importante acontecimiento que estamos viviendo en San Juan de Nepomuceno, con la presencia de destacadísimos exponentes de la educación superior y otros estamentos educativos. Agradecemos a cada uno de los presentes. Y es importante, muchas veces ya como paraguayo, por una reunión joven.
Allá, oye, pero la reunión, andoicó la reunión. Upeo para la reunión, oye, pero la reunión. Pero significa muchas veces que tenemos, ya no optimiza, pues antes ya por ando jamás, pero y gusto, este día la tema oye tocaba. Así que felicitaciones a cada uno de los que estamos presentes compartiendo este momento de conversatorio. Porque la coloquio, GIC, conversatorio, debate, conferencia. Pues dice la coloquio. Andas ahí necesariamente tiene que ser que estamos de acuerdo en las exponencias de cada disertante. Vea la coloquio. Entonces, muy importante nuestro encuentro de esta noche. Y bueno, hice director Javier, ya le cojabe de gentileza de la Universidad Jesuita del Paraguay, ya huerecó 4 media beca, 5 media beca que vamos a sortear mañana. A Bella Breco, vea yeto, me da que no hay francés, me da como voucher no va. Vean que dice vale ser no. Bueno, vale al portador que también otorga la Universidad Jesuita del Paraguay, que mañana junto con los participantes vamos a sortear. Entonces, a todos y a cada uno de ustedes, de esta manera estamos cerrando este gran encuentro y los esperamos. Ya en Baitella con a este local y en esta misma hora para compartir otro día de conocimiento, de exposición sobre el 5º Coloquio Internacional, rol de la educación en un Estado social de derecho. Al llegar al cierre de este primer día del 5º Coloquio Internacional, deseo expresar un profundo agradecimiento por la valiosa participación de cada uno de ustedes. Hoy hemos compartido reflexiones, análisis y experiencias que enriquecen el debate sobre el rol de la educación superior en la construcción y consolidación del Estado social de derecho. Un desafío que nos convoca y compromete a todos. Agradecemos a cada expositor por su excelencia académica y a los asistentes por su interés y dedicación. Invitamos a todos a seguir participando con el mismo entusiasmo en las actividades previstas para mañana. Muchas gracias y muy buenas noches.